Vamos a tratar de hacer sintético todo para poder terminar bien aquí el miércoles. Mirar lo más que pueda. Lo que quede, pues, lo revisarán ustedes en el momento en que lo necesiten por allá avanzando en su carrera. Nosotros habíamos hablado hasta aquí ya. Sí. Okay. Habíamos hablado hasta aquí acerca del agua, por ejemplo, el equilibrio del agua y cómo se producían una serie de respuestas. Analizamos las cadenas de respuestas que se producían para producir correcciones en los cambios de volumen. Analizamos un tipo de cambios producidos, creo que fue por la hipovolemia, ¿verdad? Creo que estudiamos sobre todo los descensos de volumen, los incrementos de osmolaridad y así más o menos analizamos las respuestas y por qué se producían. Hablamos de la sed, hablamos de la hormona antidiurética y vimos los mecanismos por los cuales se ponían en marcha esas respuestas efectoras de consumir el agua o de modificar la excreción de líquidos a través de la función renal, sobre todo a través de la hormona antidiurética. Vamos a seguir analizando hoy lo correspondiente al sodio. Ya del sodio hablamos bastante. El sodio ha sido como la estrella nuestra en toda esta exposición. O sea, hemos hablado del sodio y dijimos que el sodio se iba resolviendo y analizamos dónde se reabsorbía, cómo se reabsorbía, es decir, ya eso lo tenemos claro, los mecanismos básicos. Lo que vamos a estudiar ahora es cómo se ponen en marcha esos mecanismos para regular la cantidad de sodio en el organismo. La cantidad de sodio en el organismo tiene una, tiene una repercusión muy importante, porque la cantidad de sodio esa determina el volumen de los líquidos corporales. O sea, la cantidad de sodio determina la cantidad de líquido que el organismo tenga. Y eso es lo que queremos ver ahora, cómo el sodio influye, o sea, cómo la regulación del sodio también influye sobre la cantidad o sobre el volumen de los líquidos corporales. Entonces es necesario mantener un balance entre lo que es el ingreso del sodio y el egreso del sodio. El ingreso de sodio al organismo es igual que el del agua, o sea, el ingreso de sodio es a través de la dieta, por la ingesta a través de los alimentos. Ahí decían alimentos y agua, después me di cuenta, pero alimentos y agua, primero que el agua decía, donde dice alimentos allá, decía alimentos y agua, pero el agua en realidad, bueno, puede ser que tenga trazas de sodio y que usted le eche sal al agua para tomar, no sé, pero el agua en sí no tiene, son los alimentos. Ahora puedo decir los alimentos sólidos y los líquidos, entonces allá son los jugos, la leche, ¿entiendes? Pero ¿para qué? Digamos alimentos. O sea, ingresa el sodio al organismo a través de los alimentos, con la dieta. Y esa dieta, en una dieta más o menos estándar para el mundo occidental, yo no sé si los orientales tienen una dieta con más ingreso de sodio, si toman mucha salsa de soya es saladita. Los chinos comen mucha salsa de soya. Nosotros también nos dejan por invitación. Bueno, entonces con los alimentos ingerimos alrededor de 100 a 400 milimoles por día, es bastante. La dieta más o menos promedio puede estar en unos 200 milimoles, pero siempre ponemos un rango porque no es mortal. No es como cuando decimos regulación del pH, eso sí es muy estrecho. La regulación de osmolaridad es bastante estrecha. El ingreso pues tiene un rango bastante elevado, incluso ahí dice normal, está hablando de una dieta normal, entre 100 y 400 milimoles diarios. Pero puede ser que usted tenga unas prescripciones médicas que lo lleven a consumir tan bajito como 20 milimoles. Le ponen una dieta hiposódica, eso es intenso porque el médico consideró, ustedes van a considerar después, que ese paciente hay que hacerle consumir menos sodio. ¿Por qué menos sodio? Ya vamos a ver, porque el consumo de sodio está en relación con el volumen de los líquidos corporales. Entonces el aumento en el consumo de sodio va a producir un aumento en los volúmenes corporales. Y el aumento en los volúmenes corporales implica aumento sobre todo del líquido extracelular. Y lo que repercute, por supuesto, ese líquido extracelular contiene los incrementos de sodio, los incrementos de volumen que se produzcan por el incremento de sodio. Yo siempre tengo dudas de si lo estoy diciendo o no lo estoy diciendo. Es decir, el sodio determina el volumen. Si aumentamos la cantidad de sodio ingerida, vamos a aumentar la cantidad de líquido corporal. Si aumentamos la cantidad de líquido corporal, va a aumentar el líquido extracelular. Si aumenta el líquido extracelular, aumenta el compartimiento que es el que a nosotros más nos importa, que es el compartimento vascular. Y ese compartimento vascular va a compartir ese incremento en el volumen. ¿Me expliqué? Eso quiere decir que va a haber un incremento en el sector arterial de líquido en los vasos. Y por tanto va a haber un incremento de líquido
sangre en las arterias y por tanto va a haber una presión arterial alta. Entonces el volumen circulante es un determinante muy importante, entre otros más, es muy importante de la presión arterial. Si nosotros consumimos mucho sodio, retenemos mucho sodio, pero tenemos al mismo tiempo que retener agua. Es decir, el sodio y el agua están muy unidos. Tal es así que uno se extraña cuando le dice, mire, el control del volumen corporal está en manos del sodio. Te dicen muchos libros, uno se queda loco, pero ¿cómo? O sea, sí, se controla el volumen corporal con el control del sodio. O sea, si se ingiere mucho sodio, tienes más volumen corporal. Si ingiere poco sodio, tu volumen corporal es menos, de agua, de líquido, me refiero, por supuesto, no el volumen, pero también es el volumen, porque al final el agua se acumula en el cuerpo y también produce aumento del volumen del cuerpo. Pero me refiero a los compartimentos líquidos, ¿sí? Entonces, resulta que ese sodio es muy importante en relación con el volumen. Si aumenta el sodio, aumenta el volumen. Pero entonces decimos que el volumen está controlado por el sodio. Y ahí es donde yo veo que hay como una especie de medio enredo entre las cosas, porque te dicen, por ejemplo, en realidad las modificaciones de agua corporal, obedecen fundamentalmente a la regulación de la osmolaridad. A ver si lo digo. Quiere decir, o sea, que la osmolaridad, hay dos cosas que tenemos que considerar, la osmolaridad de los líquidos y el volumen de los líquidos. Pero las dos cosas están interrelacionadas. O sea, un volumen alto puede significar una dilución, ¿entiendes? Y por tanto un descenso de la osmolaridad. Y un volumen bajo, al revés, puede significar una reducción, pero sin embargo se hace la división. Se dice, mire, se controla la osmolaridad y resulta que la osmolaridad determina el volumen de agua que yo ingiero, pero el volumen de agua que yo ingiero es para corregir la osmolaridad, ¿sí? Sobre todo, por supuesto que corrige el volumen, pero principalmente es la osmolaridad. Recuerden que había dos tipos de respuestas para regular las hormonas antidiuréticas, que eran la osmolaridad y el volumen corporal, el volumen líquido. Pero el volumen líquido casi nunca tiene esas variaciones. Recuerden que el volumen líquido tenía que modificarse como en menos 10%, ¿lo recuerdan? Para poder producir una respuesta. En cambio, la variación no ocurre continuamente en la vida cotidiana. Pero en la vida cotidiana sí tenemos entonces el chance de modificar la concentración del osmolar. Entonces tenemos que la respuesta principal para modificar la concentración osmolar era la de la hormona antidiurética y la del mecanismo de la sed también. Pero entonces esos mecanismos estaban dirigidos fundamentalmente a modificar la osmolaridad, no el volumen, principalmente la osmolaridad. Yo no sé si lo estoy diciendo, o sea, son dos aspectos, osmolaridad y volumen. Pero todos los mecanismos relacionados con el agua, los que mueven el agua, paradójicamente no están destinados a modificar el volumen, a variar el volumen. El volumen varía, pero el volumen varía para modificar la osmolaridad, ¿sí me explico? Entonces, el volumen como elemento para modificar alguna variable está dirigido fundamentalmente a la osmolaridad. En cambio acá, el volumen está controlado por el sodio. Uno dice, pero el sodio es la osmolaridad. ¿Cómo que si aumenta el sodio, aumenta el volumen? Si aumenta el sodio, aumenta la osmolaridad. ¿Sí ven la cosa? Pero resulta que el organismo tiene esos mecanismos de control de la osmolaridad que no permiten que las concentraciones de sodio se modifiquen. ¿Entiendes? Cuando se produce un incremento en la osmolaridad, inmediatamente el organismo reacciona produciendo o activando el mecanismo de la sed y activando la hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces decimos, pero bueno, ¿cómo es que el sodio regula el volumen? Sí. El sodio es el regulador del volumen de líquidos corporales. Si nosotros retenemos sodio, retenemos volumen. Si nosotros excretamos sodio, reducimos el volumen. Es decir, el sodio entonces está en relación directamente con el volumen. Cosa que les digo que me parece medio extraña, puesto que el sodio, entonces yo lo veo sodio como soluto y lo veo más relacionado con la osmolaridad. Sin embargo, no. El sodio como soluto está relacionado más bien con el volumen. Es decir, los cambios de sodio, los cambios que ocurren en el sodio son cambios que ocurren en el volumen, o sea, son cambios que se van a repercutir en el volumen de los líquidos corporales. Entonces, con eso en mente, vamos a analizar entonces cómo se da el equilibrio del sodio. Por un lado, el ingreso. Ingresan alrededor de 100 a 400 milimoles al día y el egreso se da a través de la orina principalmente.
principalmente la orina, son 100 a 400 milimoles. Es decir, lo que ingresa por los alimentos fundamentalmente se pierde por la orina. Repitiendo que existe una pequeña pérdida por otro sitio, pero no es importante, y sobre todo no es importante como reguladora. La regulación quiere decir que se debe regular. Si el ingreso está regulado por la ingesta, pero el egreso está regulado por la excreción, y la excreción es urinaria. Si se aumenta el ingreso de sodio por la ingesta aumentada, por la dieta, tiene que aumentar también la salida de sodio a través de la excreción urinaria. Y la excreción urinaria está relacionada con el volumen, ya vamos a ver poco a poco. Fíjense, aquí tenemos un grafiquito que nos muestra, a ver si lo podemos entender. ¿Qué es este experimento? Este experimento es un experimento clásico, en el cual se producen incrementos bruscos de la ingesta de sodio. Aquí en esta línea abajo tenemos el tiempo, ese tiempo en días. Desde un tiempo cero hacia atrás, negativo, es decir, días antes de una manipulación experimental que vamos a hacer, ese es el tiempo cero. Días antes, menos 1, menos 2, menos 3 son días anteriores. El día cero se hace un experimento. Primero vamos a analizar qué es lo que estamos viendo, después vemos cuál es la manipulación experimental que se hace. En el día cero, a partir de allá, entonces se cuenta con días positivos, días después del experimento. En el día ese que llamamos cero, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué tenemos acá? Acá tenemos una medición o un gráfico que nos muestra la ingesta, es decir, la cantidad de sodio que está siendo consumido. Y arriba tenemos un gráfico que nos muestra el peso corporal. El gráfico de arriba tiene el peso que arranca en un individuo, o sea, tenemos un individuo, una persona, de 70 kilos de peso. ¿Sí? Durante los días anteriores, menos 1, menos 2, menos 3, su peso estaba en 70 kilos. Ese es el peso, un peso promedio. El experimento te está mostrando la situación estándar, promedio. A ese individuo, porque a ese individuo lo obligamos a tener una ingesta de sodio bajita durante los días previos a la modificación experimental. Una dieta muy bajita de consumo de sodio de unos 10 milimoles. ¿Es bajita o no es bajita? Recuerden que el ingreso está diario entre 100 y 400. Al individuo lo estamos obligando a consumir diariamente una cantidad mínima de sodio, 10 milimoles al día. Eso es bajísimo, muy bajito. Entonces vemos que durante esos días consume 10 milimoles, no vemos que pase nada, se acostumbra el tipo a consumir 10 milimoles de sodio al día. Y el peso corporal no sufre ninguna modificación porque el tipo está comiendo. Le estamos reduciendo el sodio, pero ¿por qué no coma? Está comiendo con menos sodio. Y en el día cero, ¿qué hacemos? El día cero se incrementa la ingesta bruscamente, de 10 a 150 milimoles diarios. Empieza a darse al individuo 150 milimoles diarios de sodio, mucho más que los 10 que estaba recibiendo inicialmente. Es decir, se aumenta de 10 a 150, se aumenta en 140 milimoles el consumo diario de sodio. Eso es lo que estamos viendo en la curva roja esta acá. Y ese consumo se mantiene durante muchos días, bueno, muchos tienen 8 días. Se mantiene ese consumo alto de sodio durante 8 días. ¿Sí? Aquí tenemos una curvita que aparece aquí verde, pero que esa curvita estaba aquí abajo, esa es la curva de excreción. La curva verde que vemos ahí es la curva de excreción de sodio. Me está mostrando la excreción. Esa excreción estaba antes en el mismo nivel que la curvita roja de los 10 milimoles al día. Quiere decir que acá se consumían 10 milimoles al día y se excretaban 10 milimoles al día. ¿Sí? Por eso la curva verde no se ve abajo, porque está simplemente camuflada, está montada, es la misma curva de consumo y excreción. Lo dije. Esta curvita entonces en estos 3 días se consume poco y se está excretando, y las dos curvas van paralelas. ¿Sí? De repente aumentamos la ingesta, en el día cero aumentamos la ingesta, subimos la ingesta de sodio de 10 a 150 milimoles. ¿Qué vemos que ocurre? Bueno, primero la ingesta se mantiene durante el tiempo que yo la mantenga. O sea, yo puedo mantener, vamos a darle 150 milimoles diarios durante el tiempo que yo quiera, en este caso 8 días. Él va a consumir religiosamente 150 milimoles de sodio durante esos 8 días. Todos los días 150 milimoles. ¿Qué vamos a ver qué va a pasar con la excreción? Yo les dije, hay una relación, o sea, si el ingreso aumenta,
La única manera de controlar o de regular ese ingreso extra de sodio es excretarlo, ¿sí? Producir excreción para eliminarlo. Entonces el riñón al principio pues, no es inmediato, eso lleva tiempo. O sea, la adaptación a excretar la cantidad que ahora se está consumiendo en exceso es un proceso que lleva su tiempo. Ya tiene que ocurrir una serie de cambios que se dan progresivamente. Pero lo que sí se ve es que inmediatamente el riñón responde. ¿Cómo responde el riñón? El riñón responde excretando una cantidad mayor de sodio. ¿Se ve? Pero resulta que en el primer día le dimos 150 y el riñón fue capaz de responder como excretando más o menos la mitad. Yo no veo ahí exactamente, pero se ve un poquito menos de la mitad. Es decir, en el primer día el riñón no fue capaz, porque se lleva su tiempo, repito, no fue capaz de excretar los 150 milimoles que se le administraron. Si hubiesen sido esos 150 milimoles, el riñón a los 2 días los elimina. Si yo le doy los 150 y luego bajo a 10, esos 150 se eliminan, poco a poco en el riñón. Pero resulta que como cuando viene el segundo día, en el primer día, el riñón logró excretar algo más, pero no todo. No todo. ¿Qué pasa con la parte esta, con lo que el riñón no pudo excretar en ese momento? Esa parte se acumula, ¿entiendes? O sea, yo le di 150 y el riñón me excretó 70. ¿Qué pasó con los otros 80? ¿Sabes lo que queda? ¿Qué pasará? Están acumulados, por supuesto, están en el cuerpo. Si el riñón no los excretó, se quedaron en el cuerpo, ¿sí? Se quedaron en el cuerpo, uno diría, si la cosa sigue, si baja el consumo, se siguen eliminando y se vuelve a eliminar. Es todo hasta que llega al nivel del nuevo consumo, el más bajo, ¿sí lo digo? ¿Ah? Esto que está acá representa una acumulación, eso se llama un balance positivo, es decir, en el primer día tenemos para el cuerpo un balance positivo de sodio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estoy acumulando una cantidad de sodio en el cuerpo. El riñón me está respondiendo. Ante el nuevo ingreso, él está respondiendo, pero no responde completo en el primer día. Esperaría para eliminarlo al otro día, pero resulta que al otro día le sigo dando 150. ¿Sí me explico? Le sigo dando 150 y el riñón sigue aumentando, entonces, ahora para el segundo día ya excreta más. Pero también no excreta todo y queda también para ese día este recargo. ¿Entienden ustedes? O sea, se va produciendo una adaptación. El riñón recibe, o sea, el cuerpo recibe más, el riñón excreta más. Pero si tú das ese aumento de ingreso, lo das seriadamente, seguidamente, va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? Lo que estoy viendo acá. El primer día se me acumula de lo que ingresó esto de acá. El segundo día se me acumula de lo que ingresó este trocito de acá. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que el riñón alcanza el nivel de poder excretar los 150 milimoles que le estás dando. ¿Sí? Es decir, a partir de los días, ¿qué día se viene acá? A partir del día quinto, es decir, para el día sexto, ya en el día sexto, el riñón es capaz de manejar los 150 milimoles que le estás metiendo al día. ¿Sí lo expliqué? Pero ¿qué ha ocurrido en ese ínterin? ¿Qué ha ocurrido? Hasta cuando se llega a ese nivel, ¿qué ocurrió? Que se acumuló una cantidad de sodio en el cuerpo. El primer día no lo boté todo. ¿Entiendes? Boté una parte. Del segundo día del nuevo ingreso, tampoco lo boté, lo pude botar todo. Mejoré mi capacidad para botar, pero no pude. El tercer día, más todavía, subió más la excreción. El riñón ha logrado o ha ido logrando mejorar la excreción y así sucesivamente hasta que llega un momento en el cual logra expulsar los 150 milimoles. Lo logró. Usted le está dando más durante varios días y él logra, así, cónchale. Se puso en ¿cómo se llama? Se emparejó el ingreso con el egreso. ¿Sí lo ven? Pero ¿qué ha ocurrido en el ínterin? Ha ocurrido una acumulación de sodio progresiva que se ha quedado en el cuerpo. Se quedó en el cuerpo, ¿sí? Ese sodio que se quedó en el cuerpo que estamos midiendo acá y que fue a partir de una ingesta de 10 a 150 milimoles, cuando hablamos de 150 milimoles, recuerden ustedes que estamos hablando de puro sodio. No estamos incluyendo el cloro.
Si fuese el cloro también, entonces serían 300 milimoles, que es la osmolaridad, más o menos aproximadamente la osmolaridad del cuerpo. ¿Cuál es la osmolaridad del cuerpo? Entre 280 y 300, depende del libro, depende del autor, ¿no? Pero ¿qué significan esos 280, 290 o 300 milimoles por litro? ¿Qué significa? ¿Qué significa una osmolaridad? Sencilla, así como está, es sencillito. ¿Qué significa una osmolaridad de 280 milimoles por litro? Pues que hay 280 milimoles en un litro. Eso no es lo que significa. Entonces, ¿cuánto ganamos acá? ¿Cuánto estamos ganando en todo este proceso? O sea, la primera vez se nos quedó, fíjense. De la primera vez se nos quedó un poco. De la segunda vez otro poco. De la tercera vez tres, y así se fue acumulando algo que el riñón no pudo manejar. Se fue acumulando. Porque él no pudo botar todo el primer día. Botó una parte, dejó una parte. Del segundo día ya había mejorado y tampoco pudo botarlo todo, dejó otro pedacito. Y así sucesivamente. Si usted suma todos esos excesitos que se fueron quedando, me va a dar al final que el riñón acumuló unos 140 o 150 milimoles de sodio. Si lo veis también en términos del cloro, o sea, para hablarlo, o sea, si fuera pura sal, por supuesto que el sodio no está solo como cloruro de sodio, ya dijimos, hay bicarbonato y hay otros iones que también forman sales con el sodio, pero podemos, ¿cómo se llama?, imaginarnos y aceptar que el cloro también está presente. Es decir, que así como hay 150 milimoles de sodio de carga positiva, así tiene que haber 150 milimoles acompañantes de carga negativa. Solo que estamos hablando ahorita del sodio. Pero lo que quiero que vean es entonces que si se acumularon 150 milimoles de sodio, estamos hablando de 300 milimoles del soluto completo. Y que por tanto entonces estamos subiendo la osmolaridad del cuerpo en un equivalente de 300 milimoles por litro. Si son 300, 280 si son 280, son 290 si son 290. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿Cómo se justifica que exista esa acumulación de sodio en el cuerpo y no exista un mecanismo que permita eliminar ese exceso en el momento? O sea, no lo elimina, se acumula. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que con cada partícula de sodio que se está acumulando en el cuerpo, se está quedando también una cantidad de agua. Y estamos aumentando el volumen del líquido corporal en la misma proporción en que aumenta el soluto, la concentración osmolar. Si aumentó a 300 milimoles la cantidad de sodio la cantidad osmolar que retuve, que incluye el sodio principalmente, entonces quiere decir que estoy reteniendo 1 litro de agua. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí lo ven? ¿Cómo hago yo para justificar eso? No se puede justificar que se quede el sodio y que se quede solo, porque entonces se altera la osmolaridad. Si el sodio se está quedando en exceso, usted diría, se está poniendo, o sea, se está modificando la osmolaridad, y ese cambio de osmolaridad ya sabemos que tiene que producir un cambio en el volumen de orina. ¿Sí? Sin embargo, ese cambio de osmolaridad no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque al mismo tiempo que se retiene el sodio, se va reteniendo el agua. ¿Y cómo sé que se retiene el agua? El experimento es muy sencillo. La curva de arriba me muestra que hay un incremento de peso corporal. ¿De dónde sale este incremento de peso? Que sube de 70 a 71 kilos. Al final, ¿de dónde sale? Sale, por supuesto, de retención líquida que se produjo por retención de sodio. ¿Sí? Entonces, mientras más sodio se retenga, mayor es la cantidad de líquido para poder justificar un líquido isosmolar, para que no haya cambios de molaridad. Entonces, de esa manera se muestra, sí aceptan ustedes lo que yo estoy mostrando. Aceptan entonces que el riñón es capaz de responder ante un incremento en el ingreso del sodio. Aumenta el ingreso, perfecto, aumentó la cantidad de sodio que entró. Pero el riñón también responde entonces aumentando la excreción. Si el ingreso aumentado es sostenido en el tiempo, el riñón paulatinamente va adquiriendo la capacidad de ir eliminando cada vez más. ¿Qué es lo que ha hecho el riñón? Adquirió la capacidad de excretar, primero desde 10, cuando tenía solo 10 milimoles al día, ¿sí? Adquirió la capacidad, fíjense que la curva verde se pegó de nuevo con la roja arriba.
¿Qué quiere decir que se hayan pegado las dos curvas? Ahora solo muestran la roja. Significa que el ingreso se puso a la par, o la excreción, mejor dicho, se puso a la par del ingreso. Entonces, a partir de ese momento, se iguala. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sí hay una respuesta. El incremento en el ingreso de sodio me produce un incremento en la excreción de sodio. Lo veo paulatinamente ahí. ¿Cómo lo veo? Cada día veo que la excreción va aumentando hasta que se alcanza un nivel. Entonces, en ese momento que se alcanza el nivel, ya el riñón aprendió. Ya el riñón aprendió a excretar el exceso que le llega. Pero tuvo que durar en ello varios días. Y para ello tuvo que acumular una cierta cantidad de sodio en el cuerpo. Y al tiempo que acumulaba esa cantidad de sodio en el cuerpo, acumulaba también una cantidad de líquido. Y ese aumento en la acumulación de líquido es lo que justifica el incremento en el peso corporal. Él no subió de peso porque estuviera ingiriendo más comida. Ingirió de peso porque acumuló agua en el cuerpo. Tuvo que dejar agua metida. ¿Y por qué dejó agua? Porque el sodio estaba aumentado. Porque se aumentaron los niveles de sodio. ¿Sí está más o menos la idea? El experimento es muy bonito, pero fíjense lo que ocurre después. Cuando al final, a los 8 días, entonces hacemos el experimento, o sea, la maniobra contraria. Volvemos a bajar cuando ya el riñón está adaptadito a liberar o a eliminar lo que está ingresando, 250 milimoles. De repente, ¡pam!, le cambiamos la seña y volvemos de nuevo a los 10 milimoles. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando se produce ese descenso? El descenso es brusco. Fíjense ustedes, baja rápidamente el consumo de 150 a 10. ¿Qué va a ocurrir? El fenómeno contrario de lo que vimos allá. El riñón baja de una vez la excreción. ¿Ven ustedes? Aquí está la curvita verde. ¿Sí? Baja la excreción, pero no la puede bajar tanto en el primer momento. En el segundo, en el primer día por lo menos, la baja hasta este nivel, bajó. Quiere decir entonces que el riñón está respondiendo, tanto para subir como para bajar. ¿Sí me lo entiendes? Cuando subió, el riñón subió la excreción. Ahora que baja, el riñón baja la excreción. Y lo va haciendo también de manera paulatina. Lo va haciendo de manera paulatina. El primer día desciende la excreción hasta un nivel. Pero todavía queda, o sea, queda algo. No lo excretó todo. No lo excretó todo. Entonces, este balance que está acá ahora lo llamamos balance negativo. Ahora resulta que tenemos un balance negativo, es decir, se está excretando, pero no se está excretando todo. Pero vamos para abajo. En el segundo día del descenso, por supuesto el riñón bajó más la excreción, pero todavía está excretando más de lo necesario, ¿sí? El cuarto día y así sucesivamente, igualito que en el caso del balance positivo. Sucesivamente el riñón va bajando la excreción hasta que de nuevo se nivela a los varios días, por allá que sería 1, 2, 3, 4, 5, al sexto día ya se nivela de nuevo la excreción. Está claro con este experimento dos cosas. Está claro, por un lado, que el riñón es capaz de adaptar la excreción al volumen de consumo, es decir, al volumen no, a la magnitud de la ingesta, a la magnitud del consumo. Si se consume poco, él excreta poco. Él pudiera excretar mucho más, imagínate todo lo que filtra. Filtra todo, filtra 4000 milimoles. Él pudiera realmente no tener un control, pero tiene un control preciso. Si tú bajas, él baja la excreción. Si bajas el ingreso. Si subes el consumo, él sube la excreción. Y así sucesivamente. Entonces lo vemos como sube la excreción cuando sube la ingesta y cómo baja la excreción cuando baja la ingesta. Y esa reducción progresiva en la excreción me va a llevar a un nivel de excreción de 10 milimoles al final, si sigue con la... Claro, fue de 10 milimoles que bajamos la dieta. La curva roja bajó de 150 de 9 a 10. Entonces, de esa manera vemos que se va reduciendo la excreción poco a poco y vemos la curva de peso corporal. ¿Qué le pasa ahora a la curva de peso corporal? Que vuelve a descender hasta el nivel original. ¿Y por qué? Porque ahora entonces el riñón ya no está reteniendo agua, está eliminando el exceso de agua y ese exceso de agua eliminado pues va a bajar el peso corporal. El peso corporal es un indicador de lo que el riñón está haciendo en este momento. Y ese peso corporal es un indicador de cambio de volumen. ¿Entiendes? Porque el peso corporal no va a estar aumentándose porque aumentó las 150 milimoles de sodio, no van a multiplicar un kilo de peso. 150 milimoles son unos gramos, una cucharada de sal, si acaso, como mucho. Eso no es un kilo. ¿De dónde viene el kilo? Del agua. Entonces, el manejo del riñón en este caso se está dando un manejo del sodio y del agua, paulatinamente no, paralelamente.
Se está manejando el sodio y el agua. Al incrementar el sodio estoy aumentando el volumen de agua. Si dejo que el sodio se acumule. Si el sodio se elimina, estoy eliminando también agua. Por eso mucha gente cree que tomando diuréticos, algunos de los que están medio gorditos, sobre todo las damas a veces, les aconsejan que con los diuréticos van a bajar de peso. Los diuréticos te hacen perder el agua y eso puede ser también medio dañino. Tampoco es así cuestión de estar jugando con eso. Entonces no, que con diuréticos te va a bajar de peso, no, y sí, se meten a veces diuréticos para la fiesta porque no les cierra el vestido, pues se meten unos 3 días antes unos diuréticos ahí para orinar bastante y bajar de peso. Ese descenso de peso no es un descenso de peso real, no es un descenso que implique quemar energía, quemar grasa o quemar no sé qué, sino que es simplemente un movimiento del agua que después lo pagas, porque si lo estás haciendo artificialmente estás perdiendo agua. Y tú necesitas un volumen de líquido determinado para poder estar bien. Pero entonces no es bueno eso de utilizar el diurético como un controlador de peso, solo porque el peso se modifica con el diurético. Si tienes acumulada mucha agua en el cuerpo, porque tienes ascitis, porque tienes edemas, porque ahí se acumula el agua en exceso, el diurético te puede ayudar a perder el peso, pero es porque estás perdiendo el agua. Eso no es rebajar, como dicen, rebajar es hacer ejercicio y gastar o reducir la ingesta de energía, de carbohidratos y de grasa y de cosas. Bueno, creo que queda más o menos clara la relación entre el sodio, el consumo de sodio, la excreción de sodio, la acumulación de líquido. No es que el riñón esté fallando en el proceso, el riñón está buscando y hace su excreción. Si usted aumenta el consumo, él excreta más. Solo que en el proceso de excretar más va produciéndose una cierta acumulación del sodio en el interior del organismo, lo cual implica que se produce un ingreso también en la cantidad de agua. Se retiene agua, bien sea porque se ingrese más o bien sea porque se orine menos, o por las dos cosas. ¿Entienden? Bueno, aquí vemos una curvita más o menos que muestra lo que les acabo de decir, pero ya no con un solo incremento de 150 milimoles, sino que pasa, una curva que recoge lo que pasa con aumentos progresivos de la ingesta de sodio. Aumentos progresivos, ya no son 150, sino incluye 150, 200, 250, 300, 500, 600, ¿entiendes? El experimento no está recogiendo un caso con un solo incremento de sodio, sino está recogiendo un experimento en el cual son muchos casos a los cuales se les va aumentando progresivamente, bien sea, yo no sé si son grupos aislados o a la misma persona. Se puede hacer de la misma manera con una persona o un animal. A lo mejor los experimentos los hacen con animales, es que lo hacen fundamentalmente. Con un solo animal tú puedes tener una curva en la cual vayas aumentando. No que le aumentes a 150 y lo dejes ahí, sino que el primer día le metes 150, al segundo le metes 200, al tercero le metes 250, después 300. ¿Entienden lo que les digo? En un experimento puedes tener una persona o un individuo digo mejor, porque no es necesariamente persona. Los perros, como no sé de una película que ya dije que todos los perros van al cielo, donde los perros tenían personalidad, o los perros de los 101 dálmatas, entonces los perros no son personas. Uno no se puede relacionar, bueno, que sí se relacionan con los perros, ¿verdad? Le obedecen a uno para dar vueltas y para sentarse y echarse y tal y qué sé yo, hay una relación. Pero yo no sé, no puedo llegar al nivel de personas, para ellos. Personas somos, tenemos una pequeña diferencia. Bueno, entonces el hecho está en que yo puedo utilizar un individuo y hacer un experimento en el cual hoy le doy una cantidad, mañana le aumento, pasado mañana, así voy a lo largo del tiempo le voy aumentando a él progresivamente la cantidad de sodio que le doy. ¿Entiendes? O sea, puedo entonces hacer una curva de lo que les acabo de mostrar. Cuando le di tanto, excretó tanto y acumuló tanto. ¿Entiendes? Cuando le aumenté tanto, eso se puede hacer, pero también se puede hacer un experimento en el cual se utilicen individuos distintos. Y a un grupito le dé 250 o 150, al otro grupito le doy 200, a otro grupo le doy 300, a otro 400, a otro 500. Son distintos grupos de individuos y obtengo también puntos, porque a cada uno que le dé mayor cantidad, pues va a tener un aumento de excreción y va a tener un aumento también de retención. Yo no sé si lo dije. La curva me está recogiendo, repito, un resultado más universal, que me muestra una relación bien clara
entre la cantidad de sodio que se acumula en el cuerpo, la cantidad de sodio que se excreta y además también el volumen de líquido acumulado. En este eje tenemos, en este eje tenemos la cantidad de sodio acumulado. Repito, bien sea en un solo experimento, porque en varios días voy aumentando la cantidad, o en varios individuos, varios grupos, cada uno de ellos con cantidades distintas de ingreso de sodio, de ingesta de sodio. La cosa es que aquí veo que y acá tengo un eje en donde se muestra lo que ocurre. En el eje no se muestra, en el eje se muestra simplemente las cantidades en las cuales se está produciendo la acumulación de sodio. A medida que doy más sodio se acumula. Igualito el eje del experimento repetido, pero en vez de 150 repito con 200, 150, 300, 500, lo que fuera. Mientras más es la concentración de sodio, la cantidad de sodio que doy, mayor es la cantidad de sodio acumulado. Es decir, la repetición de ese experimento con valores mayores me da valores mayores de excreción, pero también valores mayores de acumulación. ¿Sí es la idea? Entonces, esto que tengo acá es precisamente cuánto más sodio está siendo acumulado en el cuerpo porque tengo dietas cada vez mayores de sodio. Ese sería el eje. Y lo voy a relacionar con este otro eje de acá, en el cual está la excreción urinaria de sodio. Ya sabemos que cuando aumenta la dieta, cuando aumenta el consumo de sodio, ocurren dos cosas. Una de ellas es que se incrementa la excreción de sodio, pero también ese incremento de la excreción de sodio implica una acumulación de sodio, porque no se excreta todo, sino hasta que se alcanza el equilibrio. ¿Lo ven? No lo ven. Entonces acá yo veo que si yo aumento la cantidad de sodio que se retiene, porque es la cantidad de sodio que el cuerpo retuvo, por supuesto eso es porque hubo incrementos en la dieta. Ahí no está el incremento de la dieta, está el incremento en lo que se retiene, que implica incremento en el consumo, pero el incremento en el consumo no está ahí. Ahí lo que está es el incremento en lo retenido, son equivalentes, ¿sí? Pero me están hablando entonces de la cantidad retenida. A medida que aumenta esta recta que tengo acá, mire, casi 1 a 1, el incremento en la cantidad de sodio retenido se correlaciona con la cantidad de sodio excretado. A medida que aumento la dosis de la ingesta de sodio, aumenta la cantidad de sodio retenido. Pero al mismo tiempo que aumenta la cantidad de sodio retenido, aumenta la cantidad de sodio excretado. Y esta es la recta que indica que para este punto tengo este punto acá. Que para el punto 800, por ejemplo, aquí está, tengo un punto que es casi 800, un poquito más de 800 de la recta. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Simplemente está poniendo el experimento en un contexto más amplio y me está diciendo, mira, hay una relación estrecha. Primero, entre el consumo de sodio y el sodio retenido. Eso no está claramente establecido ahí, pero es así. A medida que aumenta la ingesta, aumenta la cantidad de sodio retenido. Pero también está aumentando la cantidad de sodio excretado. Pero también está ocurriendo porque tengo otro eje acá, otro eje que me recoge la ganancia de agua. Es decir, cuánta agua se está acumulando por ese exceso de sodio retenido. ¿Lo ven? Y el eje me muestra aquí, estos son 4 litros, estos son 8 litros. La misma curva me muestra que a medida que se aumenta el sodio retenido, aumenta también la cantidad de sodio excretado y aumenta también el volumen de agua. En una sola recta usted está recogiendo los tres efectos. O sea, mientras más sodio retengas, más agua retienes. Aquí está, 4 litros tienes acá. Cuando pones, por ejemplo, 600 milimoles en la dieta, tienes 4 litros de agua retenida. Si subes a, ¿cuánto aquí? 800, tienes entonces, 800 implica, aquí está listo, 5 litros, 5, ¿no? 5, 6. No, la escala está medio rara, porque salta de 4 a 8 con 3 cuadritos. O sea que cada cuadrito no es 1, sino cada cuadrito es 1 como 1.3. 1.33. Bueno, pero entonces eso es lo que quiero que quede claro. La relación entre el ingreso de sodio va a aumentar el sodio retenido, pero también al mismo tiempo aumenta el sodio excretado. Como aumenta el sodio retenido, va a aumentar el número de litros que se acumula. Eso implica aumento de peso corporal. El aumento del peso corporal se da por la retención de líquido. Aquí se retienen 4 litros, pues tienes 4 kilos más.
Si se te retienen 8 litros, entonces tienes 8 kilos más. Eso es normal. El peso depende de lo que tengas en el cuerpo. Si tienes 1 litro más de agua, como 1 litro de agua pesa 1 kilo, esa es la densidad del agua, 1 litro por kilo. Entonces quiere decir que se produce un incremento y una retención de líquido. Ahora vamos a ver entonces ahora el control. Fíjense ustedes, aquí tenemos una esquemita en donde ponemos abajo la inyección de sodio, de la que hemos venido hablando, inyección de sodio. Y aquí arriba tenemos entonces ya no se trata de el volumen de sodio ni nada, sino simplemente un experimento donde se aumenta o se modifica la inyección de sodio y se mide la concentración de sodio plasmático. Y tenemos una curvita normal. Esa curva normal, ¿qué me está diciendo? La curva normal me está diciendo que si se aumenta la inyección de sodio, los incrementos en la inyección de sodio se acompañan de unos ligeros incrementos en la concentración plasmática. Pero los incrementos en la concentración plasmática no son tan altos. Sí hay, desde aquí hasta acá, fíjense, desde 30 hasta 180, hay una ligera pendiente de la curva. ¿Qué me está indicando esa ligera pendiente? Me está diciendo, sí, en verdad, cuando yo aumento la concentración de sodio, pues es lógico, aumenta la concentración, perdón, cuando aumento la ingesta de sodio, aumento la concentración de sodio, estoy metiendo más sodio, ¿sí? Pero cuando usted compara lo que ocurre cuando usted bloquea los sistemas de hormona antidiurética y el sistema de la sed que estudiamos antes, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que estudiamos? Cuando se bloquean esos sistemas, resulta que los cambios de concentración plasmática son mucho mayores. Esta es la curva que se obtiene entonces cuando hay un bloqueo del sistema de hormona antidiurética y del sistema de la sed que estudiamos anteriormente. Si esos sistemas no están funcionando, se produce una alteración entonces de la osmolaridad, se produce un aumento en la concentración del sodio. O sea, quiere decir que esos mecanismos están, de alguna manera, están obrando en lo que yo les estoy explicando, tienen un papel. O sea, ¿por qué digo que no aumenta la osmolaridad? O sea, dijimos allá, no aumenta la osmolaridad, se retiene líquido. ¿Sí? ¿A qué se debe esa retención de líquido al final? Precisamente que se fue probablemente, al aumentar el ingreso de sodio, se fue acumulando el sodio y aumentó la osmolaridad ahí a poquito. Y eso promovió de alguna manera los mecanismos de reducción de la osmolaridad. ¿Ven? Van por ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, repito, ya tenemos algo claro. Tenemos que tomar en consideración, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En estos procesos no hay una independencia completa y total del sodio por un lado y del agua por otro lado. Aunque nos traten de separarlo, siempre lo hacemos o se hace, el hombre lo hace para entender mejor, separa las cosas. Dice, bueno, esto tiene este efecto, pero resulta que otras cosas también intervienen. Pero el hombre dice, no, pues vamos a estudiar primero, vamos a estudiar lo relacionado con el agua y la osmolaridad. Y después vamos a estudiar lo relacionado con el sodio y el volumen. El agua, decimos, tiene que ver con la osmolaridad y el sodio con el volumen. En realidad las dos cosas están imbrincadas, están interrelacionadas. ¿Sí? Y entonces aquí en este experimento lo vemos. Fíjense que cuando lo único que hicimos fue bloquear el mecanismo de la sed y bloquear, eso se hace en animales, por supuesto, bloquear el mecanismo de la sed y bloquear el hormona antidiurética. El mecanismo de la sed lo bloquea, simplemente no le das agua al animal, eso es fácil. No le das agua y listo, se acabó. Y bloquear la hormona antidiurética, pues puede ser que haya una sustancia que bloquee a los receptores de la hormona antidiurética. El hombre tiene siempre sus recursos para hacer esas cosas. Se puede tener una preparación experimental y de hecho la tienen porque nos la muestran. No creo que estén mintiendo. Tienen una preparación en la cual ellos pueden evitar que se modifiquen los mecanismos esos de la sed y del hormona antidiurética. Tienen una manera de hacerlo. Bueno, cuando hacen eso, se ve entonces que se modifica la concentración plasmática. Se va para arriba, ¿sí? Cambia completamente. Entonces podemos entender lo que le estaba... ¿Por qué era que hace rato decíamos que no cambiaba la osmolaridad? Porque se retenía líquido. Y la retención de líquido impide el cambio de osmolaridad. Entonces vemos que de alguna manera tiene que ver con el líquido. ¿Y el líquido quién lo controlaba? La sed y la hormona antidiurética. ¿Ven ustedes? Entonces ven, tenemos que tener en cuenta entonces la participación de esos mecanismos en lo que estamos llamando el control del sodio. ¿No es cierto? Tiene algo que ver y ya vamos a ver que sí tienen que ver. Lo veremos. Entonces, bueno, vamos ahora a analizar
cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha para regular el sodio, porque repito, entonces como les digo, ¿qué hemos visto nosotros? Que si aumenta el sodio se excreta más sodio. Eso es un mecanismo de regulación, ¿sí o no? ¿Ah? Si yo consumo más sodio y el riñón elimina más sodio, es un mecanismo regulador. Los mecanismos reguladores van a implicar incrementar la excreción de sodio si yo aumento la ingesta de sodio, o reducir la excreción de sodio si yo disminuyo la excreción de sodio. ¿Todo con qué objeto? Con el objeto de mantener un volumen de sodio total, una cantidad de volumen de sodio, no, una cantidad de sodio en el organismo total, en un cierto valor, que a la vez me va a determinar el volumen del líquido corporal, el volumen de los líquidos corporales. Mi retención de sodio, la cantidad de sodio que yo tenga, es un determinante del volumen que yo tenga. Están muy relacionados, cantidad de sodio con volumen. Si retengo sodio, retengo volumen. Retengo líquido, aumento el volumen. Si pierdo sodio, pierdo volumen. Entonces hay una relación muy estrecha, que ya vimos, que acabamos de decir que tiene cierta relación con los mecanismos de la sed y con el mecanismo de la hormona antidiurética. Pero nosotros vamos a estudiar cuáles son, este enfoque es distinto en distintos libros. Distintos autores enfocan las cosas de distintas maneras. Hay unos que no te hablan de esto que yo te voy a hablar ahorita, hay otros que sí que te hablan de ello, y otros te hablan de otras cosas. Te dicen, mire, los factores que intervienen son estos, y te dan una lista de factores y te los analizan. No hay contradicción. No hay contradicción. En los mecanismos que se ponen en marcha no hay contradicción. Solamente no hay contradicción tampoco, sino diferencia de enfoque. En los textos clásicos el enfoque te dice, mire, el control del sodio se realiza a través de 3 mecanismos básicos. ¿Por qué insisten ellos en eso? Están entonces diciendo cuáles son los factores que finalmente van a actuar en el riñón. Estamos hablando de excreción, estamos hablando de riñón. La ingesta de sodio ya es un mecanismo y un apetito aparte, eso es distinto, pero estamos hablando de regulación, y la regulación se da principalmente por la excreción. El ingreso de sodio es una cuestión cultural, usted no tiene una medición exacta del sodio que va a consumir, eso es por apetito, pero los apetitos incluso están distorsionados. O sea, hay gente que le encanta el sodio y usted le echa normal, se acostumbró a comer mucho sodio. Entonces no es que usted tenga determinado y usted tenga un mecanismo que le permita controlar cuál es la cantidad de sodio que usted va a ingerir. Hay unos que no les gusta el sodio, otros que no les gusta, sino que el médico nos mandó a tomar poco sodio y que vos no pueden tomar tanto. Entonces la cantidad de sodio que se ingiere puede tener una cierta regulación. A veces hay un apetito por el sodio. Y entonces tenemos la necesidad como de tomarnos un caldo aquí que tenga salecito y tal, y perdimos a lo mejor por alguna razón sale. Y hay un apetito, más o menos. Pero por lo general, simplemente cuando nos sentamos a comer lo que haya, lo que nos pongan. Somos muy humildes y aceptamos lo que nos traen. No importa que traigan. Me dan un pollito de la no sé cuánto o una lata, yo me lo pongo tranquilo, humildemente. Sin mucho problema. Entonces, en la ingesta, el ingreso del sodio pues no tiene un control estricto. Puede ser muy variable la cantidad que quiera. Y no está sometido a un control fisiológico exacto. Aunque por supuesto hay un control, porque usted no come una cosa donde le eche 10 veces más sal de la grasa, no se la come. Ahí hay un rechazo, un cierto control. Y cuando va a comer algo que no tiene tanta desabrido, usted no tiene sal, usted pan, le echa más sal. Así hay un controlito, hay una broma ahí del apetito que nos ayuda, más o menos. Pero repito, el rango de control del ingreso es bastante amplio. Puede ir desde muy bajito si el médico lo ordena, hasta muy alto si lo ordenan nuestros apetitos por la sal. Entonces resulta que se dice que la regulación del sodio está determinada fundamentalmente por 3 factores, dice. Un factor es el volumen de filtración glomerular. Es decir, estamos hablando del sodio, ¿verdad? Entonces diciendo, para que se regule el sodio, la excreción de sodio, la excreción, porque se regula la excreción, se baja o se sube la excreción. Por supuesto, al regular la excreción es porque estoy regulando la reabsorción, no la secreción, porque yo no secreto sodio, nosotros no secretamos sodio, pero sí se controla regulando la reabsorción de sodio. Al regular la reabsorción estamos regulando la excreción. Si la reabsorción es muy alta, la excreción es baja. Si la reabsorción es baja, la excreción es alta. Esa es más o menos la idea. Pero entonces queremos saber exactamente cuáles son los factores
que van a actuar a nivel del riñón para modificar esa excreción renal de sodio. Entonces estamos diciendo, existe un primer factor que es el volumen de filtración glomerular. El volumen de los cambios del volumen de filtración glomerular llevan aparejados cambios en la excreción de sodio. El volumen de filtración glomerular, no estoy hablando de sustancias ni nada, simplemente el volumen de filtración glomerular. Ya vamos a ver por qué, pero quiero que tengan entonces en cuenta que son los cambios en el volumen. Y el segundo factor es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa y que está diseñada principalmente, estamos hablando de mecanismos básicos, no el control exquisito que tiene muchos factorcitos, que si esto produjo también un efectico, no, lo básico, lo grande, lo grosero. Y lo grosero y lo grande para el control del sodio, así como del potasio, es la aldosterona. Ustedes estudiaron algo del sistema hormonal, el endocrino, bueno, estudiaron los minerales corticoides, los grupos corticoides, estudiaron que la aldosterona es un mineral corticoide, que todos otros por allá son los corticosteroides, ¿cómo se llaman? Grupos corticoides y qué sé yo, y saben la corteza suprarrenal, que tiene varias capitas, todo eso lo conocen ustedes, más que yo creo. Pero entonces la aldosterona, claro, ya asocia la aldosterona, es el elemento fundamental para la excreción de sodio. En cuanto a regulación, me explico. En cuanto a regulación, resulta que nosotros estudiamos al sodio que se reabsorbe durante todo un trayecto, pero la regulación final se da en la etapa final, en la parte distal. ¿Por qué? Porque ahí hay unos canalitos de sodio que son los regulables. Los otros no tienen una regulación precisa. La secreción o la reabsorción de sodio en el tubo proximal, la reabsorción de sodio en la rama gruesa puede tener variaciones sutiles, ¿sí? Pero no tan importantes como para producir una regulación y un control de lo que se secreta. La regulación y el control está en la parte distal, es decir, en el tubo conector, ya casi llegando a la parte inicial del tubo colector, en el tubo colector cortical y en la primera parte del tubo colector medular. Ahí en esa zona es donde está el control preciso. Ahí es donde se dice cuánto se bota y cuánto no. ¿Me entienden? Entonces, por eso decimos la regulación, a pesar de que muchas cosas pueden actuar sobre reabsorción de sodio en otros sitios, la regulación precisa se da a nivel de la nefrona distal. Y se da precisamente por acción de la aldosterona. La aldosterona actúa ahí de manera directa porque modifica los canales esos de sodio. Vamos a ver, más adelantico vamos a ver eso. Pero quiero que entiendan entonces que son cambios en el BF, cambios en la aldosterona y algo que llamamos el tercer factor. A mí me da pena decir esto del tercer factor porque en realidad ese tercer factor tiene una cantidad de factores. Ahí se recogen todos los otros factores que no son volumen de filtración glomerular y aldosterona. Veamos primero, vamos a hablar del volumen de filtración glomerular. ¿Por qué el volumen de filtración glomerular es un factor importante en la regulación de la excreción de sodio? Aquí vemos un grafiquito, como siempre, gráfico, curva, eje, primero eje. ¿Qué es el eje de abajo? El eje de abajo me recoge el porcentaje de filtración glomerular con respecto a un valor considerado estándar, que representamos como el 100%. Esto es porcentual, es un cambio porcentual. Es decir, 25, 50, 75, 100% con respecto a un valor considerado normal. ¿Cuál es el normal? 120 mililitros, por ejemplo. Ahí también es variable, puede ser el valor, no importa. Por eso lo ponen en porcentaje. O sea, si es 100, entonces 100%. Si son 110, 110 es el 100%. Y si son 120, pues ahí se quitan de encima el rollo de cuánto será. 100, 110, 120, no importa. Hay un valor estándar que es considerado normal, estándar, el volumen de filtración normal. Entonces aquí vemos cómo se puede modificar el volumen de filtración y variarlo desde el 0%, variarlo hasta el 100% e incluso más del 100%. Aquí llega hasta 125%. Les repito, cuando vean un gráfico, un cuadro, ve primero qué es el eje de la X, qué tiene ahí. El eje de la X contiene porcentajes crecientes de volumen de filtración glomerular. Porcentajes de filtración glomerular progresivamente crecientes. Así lo puedes ver. Bien sea que entiendas que se trata de porcentaje o bien sea que entiendas que se trata de volúmenes absolutos. Abajo tenemos BFG. Aumento del BFG. Cuando me voy para la derecha, aumenta el BFG. Ahí en términos porcentuales. Pero repito, puede ponerle también valores absolutos.
Póngale 100, 120, 125, 150 o 90, 80, 70. Pero está en valores porcentuales. Y acá en este eje tenemos el porcentaje de excreción de sodio. La excreción del sodio, en porcentaje también con respecto a un valor de 100% que corresponde al valor más o menos estándar. ¿Cuál es el valor estándar? Aquí me están poniendo el estándar en 100. Es decir, el 100%. ¿Sí? Con un valor estándar del 100% de volumen de filtración glomerular, yo tengo una excreción del 100% de excreción de sodio. ¿Sí me llevan el paso a lo que estoy diciendo? Entonces aquí tenemos esta curvita roja que tenemos acá. Esta curva que tenemos acá es una curva que ya vimos. Es la relación aquella que veíamos de, ¿cómo se llama? El balance glomérulo-tubular. Que a medida que aumentaba la filtración glomerular, aumentaba también la cantidad de sodio que entra. De sodio no, aumentaba, ¿cómo era la cosa? Se aumentaba el balance, si aumentaba la filtración, aumentaba la reabsorción en el túbulo. Esa era la idea. ¿Lo recuerdan? A mayor volumen de filtración, es decir, a mayor filtración glomerular, mayor es la cantidad de sodio que se reabsorbe. Esa era la idea, lo que vimos allá cuando hablamos de balance glomérulo-tubular. Si el glomérulo le enviaba más líquido al tubo, más sodio, él reabsorbía más, pero dejaba pasar también más. ¿Recuerdan? Tienen que repasar eso, pero no importa. Para nosotros en este momento esta curvita es irrelevante. La curva es irrelevante, pero nos está diciendo, mire, para un 100% de volumen de filtración glomerular, es decir, para un volumen de filtración glomerular normal en una persona que tenga el valor que tenga, ese es su 100%, entonces él tendrá también un porcentaje de excreción X que representará el 100%, ¿sí? ¿O no? ¿Está bien, verdad? Ok, entonces, ¿qué ocurre? La curva me está mostrando, esta curva me está mostrando, la curva roja me está mostrando lo que ocurre acá cuando bajamos el volumen de filtración glomerular. ¿Qué pasa si baja el volumen de filtración glomerular, por ejemplo, a 75%? Si baja a 75%, veo que el porcentaje de excreción bajó como a 30%. ¿Lo ven? Si baja a 50% el volumen de filtración glomerular, entonces ahí veo que la excreción de sodio se redujo al 5%, no sé cuánto. ¿Ven la curva? O sea, la curva me está diciendo, cuando bajo el volumen de filtración glomerular, me voy para la izquierda, bajando el volumen de filtración glomerular, se me produce un descenso al mismo tiempo de la excreción de sodio. Y a partir de este punto son incrementos del volumen de filtración glomerular, de aquí para acá, los incrementos en el volumen de filtración glomerular, ¿qué efecto tienen sobre la excreción? La aumenta. Entonces, ¿qué me está mostrando el gráfico? Me está mostrando que existe en realidad una relación entre el volumen de filtración glomerular y la excreción de sodio. Y no es de eso que estamos hablando. No estamos hablando de que hay una regulación de la excreción de sodio. ¿Y qué dijimos? Que la regulación de la excreción de sodio tenía varios factores que la modificaban. ¿Cuál era uno de ellos? El volumen de filtración glomerular. Estamos analizando el volumen de filtración glomerular. ¿Qué pasa si se disminuye el volumen de filtración glomerular? Se reduce la excreción de sodio. ¿Y qué pasa si aumenta el volumen de filtración glomerular? Aumenta la excreción de sodio. Eso es entendible. ¿Por qué es entendible? Es entendible porque la carga filtrada de sodio depende de dos cosas. La carga filtrada es la multiplicación de la concentración del sodio por el volumen de filtración glomerular. Si aumenta el volumen de filtración glomerular, estás aumentando la carga de sodio que está entrando al sistema. Y viceversa. Si reduces el volumen de filtración glomerular, estás reduciendo la carga de sodio que le está entrando al sistema. ¿Sí lo ven? Entonces es claro, según la curva me lo muestra acá, es claro que el aumento o las modificaciones en el volumen de filtración glomerular llevan aparejados incrementos en la carga de sodio, pero en este caso incrementos en la excreción. Si aumenta la cantidad de sodio, de acuerdo con el balance glomérulo-tubular, recuerda, si aumenta la reabsorción, pero también pasa más al sistema. Es decir, se le va escapando a los sistemas de reabsorción, se le va escapando el sodio.
Porque ellos pueden aumentar su cantidad. Si le llega más, reabsorben más, pero no todo lo más que le llegue. Es una fracción más o menos constante. Eso ocurre tanto en el túbulo como en el asa y en todas partes. Todos los sistemas están acoplados independientes de la carga. Pues ya expliqué que no se trataba de la carga eléctrica. El dependiente de la carga significa dependiente de la carga de sodio que se entregue, no de la carga eléctrica ni de los potenciales, no tiene nada que ver con la electricidad. Entonces, repito, en este caso, si tú aumentas la cantidad de sodio que estás dándole al sistema, ¿y por qué lo estás aumentando cuando aumentas el volumen de filtración glomerular? Porque aumentas el volumen de filtración glomerular. Porque ahora tienes que multiplicar la concentración por un volumen mayor, tienes más carga. Y si bajas el volumen de filtración glomerular, tienes menos carga, porque tienes menos volumen de filtración glomerular. Porque el volumen de filtración glomerular por concentración plasmática del sodio, en este caso, es igual a la carga. Mientras más carga, mientras más masa roja. Mientras más carga, más carga filtrada, más sodio está dando el sistema y más sodio se te va a escapar al final. A pesar de que se reabsorba más, como estás metiendo más, algo se te va a ir, algo se te va a escapar. Entonces, por eso el volumen de filtración glomerular es importante en el control del sodio. Mientras mayor sea el volumen de filtración glomerular, mayor es la cantidad de sodio que vas a filtrar. Mayor cantidad de sodio se te queda en la luz y mayor cantidad de sodio vas a orinar. Y si bajas el volumen de filtración, lo contrario. Tienes menos carga y entonces vas a excretar menos. Eso entonces creo que se entiende que es un factor muy importante y que se pone en primer lugar como uno de los factores reguladores de la excreción de sodio. Si tiras más sodio al sistema, el sodio se bota más sodio. Si le das menos sodio se excreta. Entonces ustedes verían que el volumen ya vamos a ver el volumen de filtración glomerular. ¿De qué dependería el volumen de filtración glomerular? Ese volumen dependería por un lado de la presión arterial, y la presión arterial tiene relación con el volumen, ¿sí o no? Entonces resulta que cuando aumenta el volumen, estás aumentando la presión arterial, pero al mismo tiempo estás aumentando el volumen de cuerpo. Eso vamos a ver más bien en detalle aquí. Está más claro por acá. Lo que quiero que quede claro, ya vamos a analizar eso ya. Lo que quiero que quede claro y que quede en sus mentes establecidas es esta relación. Al aumentar el volumen de filtración glomerular, estoy aumentando la excreción de sodio. Fácil de entender, no tiene problema. Ya les expliqué, aumenta la carga, aumenta la cantidad que se baja. Si disminuyes el volumen de filtración glomerular, disminuye la excreción de sodio. ¿Eso está claro? Ahora vamos a ver por qué ocurre eso. Aquí es donde vienen las cadenitas de efectos y tal, y esto afecta tal y tal. Si esto se produce un aumento por aquí, esto baja por aquí, lo otro baja por allá. Es medio, parece enredado, pero a mí me parece que es sencillo. Es cuestión de analizar paulatinamente y progresivamente y ordenadamente los distintos pasos de lo que está ocurriendo. Aquí vamos a mostrar entonces qué ocurre para que el volumen de filtración glomerular tenga un efecto sobre la excreción. O sea, vamos a ver cómo aumenta el volumen de filtración glomerular cuando yo incremento la ingesta de sodio. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasa con una ingesta de sodio aumentada? Ustedes pueden hacer el ejercicio con una ingesta de sodio disminuida. Simplemente cambian las señales de todo lo que hay aquí. Yo les muestro lo que ocurre con una ingesta de sodio aumentada. En rojito tengo la ingesta de sodio aumentada, me va a terminar modificando el volumen de filtración glomerular. ¿Ven? ¿O no? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Y el aumento del volumen de filtración glomerular me va a aumentar la excreción de sodio. ¿Lo ven? Ese es el esquema ya sencillamente analizado así. Voy a aumentar la ingesta y voy entonces a aumentar el volumen de filtración glomerular y la excreción. Ahora vamos a ver los pasos en el camino. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se me produce un aumento de volumen de filtración glomerular cuando existe una ingesta de sodio incrementada? Entonces empezamos. La ingesta de sodio incrementada va a tener un efecto. Si yo ingiero sodio primero, sin más nada, sin líquidos, estoy aumentando la cantidad de sodio. Ese ingreso en la cantidad de sodio aumentada me va a producir en un primer momento un incremento de la osmolaridad. Por eso es que digo, no están separados las dos cosas, están íntimamente relacionadas. Si yo ingiero más sodio, el sistema de regulación de la osmolaridad, lo que aquí va a participar es la regulación de la osmolaridad. Entonces, si yo ingiero más sodio, tengo más sodio en el cuerpo en un momento determinado. Si
que al mismo tiempo tenga la misma cantidad de agua para mantener la osmolaridad. Entonces, uno de los efectos que tiene una ingesta de sodio aumentada en un primer momento es un incremento de la osmolaridad. Y ustedes ya saben qué pasa con un incremento de la osmolaridad, ¿verdad? Es simplemente repasar lo que ya vimos. O sea, con un incremento en la osmolaridad yo tengo que tener modificaciones en el mecanismo de la sed y modificaciones en la hormona antidiurética. ¿Entienden lo que digo? Y eso lo estudiamos, ¿sí o sí? Entonces aquí está. Osmolaridad del plasma aumentada. Ahí está toda la esquemita hecha, la flechita para donde van y tal. Están bien analizadas, no hay errores, no he visto. Si ustedes descubren algún error en un sentido de la flecha, me lo dicen para modificar la diapositiva. Pero no, yo la he revisado bastante y está bien. Aumenta la ingesta de sodio, aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Qué pasa si aumenta la osmolaridad plasmática? Fíjate, esto lo estoy tomando yo no como regulación del sodio todavía. Esto no es, forma parte del sistema, pero no es la regulación de la osmolaridad la que me va a regular el sodio. La modificación de la osmolaridad está sirviendo para que se pongan en marcha mecanismos que son los verdaderos reguladores. Esto es algo necesario, o sea, es algo que ocurre. Aumenta la ingesta de sodio, aumenta la osmolaridad. ¿Qué pasa si aumenta la osmolaridad? Voy a tener dos respuestas. Una en relación con la sed. ¿Qué pasará con la sed si aumenta la osmolaridad? Aumenta el ingreso de agua. Y además voy a tener una secreción de hormona antidiurética aumentada. ¿Qué pasa si aumenta la secreción de hormona antidiurética? No se orina tanto y se retiene agua. Es decir, estás echando agua por arriba y cerrando el chorro para que no se pierda por abajo. ¿Ven ustedes? Entonces, en este caso, repito, la ingesta de sodio inicial, que tiene mucha, o sea, no sé cuánto ingerir, me está produciendo un cambio de osmolaridad que me está produciendo dos fenómenos. Esos dos fenómenos van a terminar produciendo algo que es el incremento en el volumen plasmático. ¿Por qué incrementa el volumen plasmático? Porque el mecanismo de la sed incrementa la ingesta de agua y porque el mecanismo de la secreción de hormona antidiurética disminuye la excreción de agua. Ambas cosas convergen en un volumen plasmático aumentado. ¿Tienen ustedes? Entonces resulta que es el volumen plasmático de aquí en adelante, si quieren poner la cosa, el volumen plasmático ese aumentado es el que en realidad me va a controlar finalmente el sodio. Entonces por eso se dice, o sea, que, pero ¿cómo es que el sodio? Sí, el volumen controla el sodio. Sí, qué raro, ¿no? Pero si hay sodio, ¿por qué el sodio no controla el sodio? ¿Sí me explico? O sea, cuando usted dice que tiene una concentración de glucosa, por ejemplo, alta, y hay mecanismos de control de glucosa, la glucosa controla la glucosa. Después veremos que el potasio controla el potasio. El aumento, o sea, debería ser un incremento, y si hay más sodio, debería ser un incremento de sodio, de la concentración de sodio, la que me produzca la secreción allá de sodio al final. Yo no sé si lo estoy diciendo, ustedes me siguen. Estoy tratando de dar a entender algo que parece paradójico. Cuando hay un sistema de control para la regulación de una sustancia, por ejemplo, ese mecanismo detecta la sustancia. Si la sustancia está alta, se detecta el sistema y baja la sustancia. Yo no sé cómo, cualquiera que sea. Si la sustancia está baja, entonces se modifica el sistema y la sustancia sube. Pero la sustancia es siempre el parámetro que se mide. En tanto que aquí el parámetro que se mide no es el sodio. Bien, es verdad que el sodio me está provocando eso que les dije. Aumento del mecanismo de la sed, aumento de la secreción de hormona antidiurética, retención de líquido y aumento en el volumen. Pero la concentración de sodio no me está actuando en los riñones para decir que el riñón detectó que la concentración de sodio estaba alta y ahora está eliminando más sodio. No, el riñón no está haciendo eso. El riñón, vamos a ver en todos los mecanismos que veamos más adelante, vamos a ver que lo primero que ocurre es un incremento en el volumen, porque es el volumen, los cambios de volumen son los que inician los cambios en el sodio. No son los cambios de sodio los que inician los cambios en la excreción de sodio, que sería lo lógico. Debería ser el sodio aumentado el que me aumente entonces el volumen de excreción, la magnitud de la excreción. No es así. No es así. Lo que hace el sistema es poner en marcha el mecanismo que realmente se iba a estimular.
¿Cuál es ese mecanismo? El volumen aumentado. Ese volumen, y entonces vamos a ver lo que ocurre paulatinamente con los cambios de volumen. Aquí está aumentando el volumen. Vamos a ver qué pasa con el volumen plasmático. Vamos a analizar la manera en que el cambio de volumen plasmático afecta al volumen de filtración glomerular. Después veremos que los cambios de volumen plasmático, igual que ahora, están afectando también a la aldosterona, que es el otro factor. Y luego veremos que son los cambios de volumen plasmático los que están afectando al tercer factor. Todos esos factores requieren la producción de una modificación en un parámetro, que es el volumen. Y es el volumen el que desencadena, en realidad, el proceso para la excreción mayor o menor de sodio. Entonces, repito, aquí tenemos el volumen plasmático aumentado. Primero, ese volumen plasmático aumentado tiene varios efectos. Aquí tenemos uno lateralito que lo voy a dejar, lo voy a analizar de una vez. Primero, cuando el volumen aumenta, el volumen aumentado líquido va a producir un estiramiento de las aurículas y por supuesto de las venas cavas y de esas zonas donde están, que son de baja presión. Ahí tienes más volumen, se distienden más. Entonces eso produce, entre otras cosas, las aurículas, estoy hablando de las aurículas, entre otras cosas produce señales de vasoreceptores que ya vimos, que más o menos los consideramos. Pero acá lo que está ocurriendo es que la misma aurícula, sin necesidad de acción nerviosa de ningún tipo, al expandirse sus paredes, hay miocitos ventriculares, auriculares, que tienen la capacidad de secretar una sustancia que es el péptido natriurético auricular, el PNA, péptido natriurético auricular. Es un péptido que promueve la excreción de sodio, ¿sí? Entonces, en este contexto, ese péptido natriurético auricular tiene un efecto sobre la arteriola aferente, produce una dilatación de la arteriola aferente. ¿Qué pasa si se distienden las arteriolas aferentes? ¿Qué pasa si hay una dilatación de la arteriola aferente? Hay más flujo, pero ¿qué pasa además con la presión capilar glomerular? ¿Qué pasa si aumenta cuando se produce esa acción del péptido natriurético auricular en el riñón? Tiene muchos efectos. Estoy hablando de uno de ellos, el que tiene relación con el volumen de filtración glomerular. Ese péptido natriurético, aparte de producir su eliminación de sodio, por otro lado, tiene un efecto, porque lo estamos analizando en el contexto del BFG, ¿sí? En ese contexto, el péptido dilata la arteriola aferente. Ese tiene un efecto que es ese, dilatar la arteriola aferente. Tiene otros, eso no me interesa en este momento. ¿Qué pasa nada más con la dilatación de la arteriola aferente? Aumenta la cantidad de sangre que está pasando por los glomérulos. Es decir, se está modificando el flujo plasmático renal. Es decir, aumenta la cantidad de sangre que entra por las arteriolas aferentes. Eso está claro. Pero eso implica un incremento en el flujo sanguíneo renal. Si entra más sangre, quiere decir que hay más flujo, ¿sí o sí? Y si hay más flujo de sangre, hay más flujo plasmático renal. Incrementa el flujo plasmático renal. ¿Recuerdan ustedes lo que hacía el incremento del flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal lo analizó en una de las primeras clases que vimos. Entonces, el flujo plasmático renal está asociado al volumen de filtración glomerular. Si aumenta el flujo plasmático renal, aumenta el volumen de filtración glomerular. Entonces aquí vemos que la cosa va en línea en relación de que el volumen plasmático aumentado, ¿sí?, me está produciendo un estiramiento de las aurículas y me aumenta el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular me dilata las arteriolas aferentes y me produce, por tanto, un flujo plasmático renal aumentado. Y ya con lo que sabemos, aquí nos vamos para el flujo plasmático renal aumentado produce un incremento del BFG. ¿Ve? Ese es el análisis que estamos tratando de hacer. Entonces vemos que está clara la idea. Pero está clara también la idea de por qué está organizada la cosa así, de esta manera como la estoy planteando. O sea, estamos analizando el volumen de filtración glomerular. Dijimos, el incremento de sodio tiene que aumentar el volumen, aumenta el volumen de filtración, estamos claros, aumenta el BFG. Entonces el incremento de sodio me aumenta el BFG y el BFG aumentado me aumenta la excreción.
porque están asociados. Ahora, ¿por qué aumenta el BFG? Estamos analizándolo. Aumenta el BFG porque aumentó el volumen de llenado, aumentó el volumen líquido. ¿Por qué aumentó el volumen líquido? Porque cuando se produjo el exceso de consumo de sodio, se aumentó la osmolaridad, se pusieron en marcha los mecanismos de la sed y la secreción antidiurética y el volumen plasmático aumentó. ¿Sí? Aparte entonces de lo que tiene sobre el PNA, es decir, al aumentar el volumen plasmático, aumenta la expansión de todos los vasos. Y sobre todo también llega más sangre a las aurículas se expanden más y secretan péptidos natriuréticos. No es un reflejo, es una secreción hormonal directa, por estiramiento. Entonces, se me fue la... Seguimos aquí. Entonces, seguimos analizando. Volumen plasmático aumentado. ¿Qué pasa con el volumen plasmático aumentado? Por eso era indispensable que les mostrara el mecanismo de corrección de la presión arterial. El mecanismo de corrección de la presión arterial implicaba que cuando aumentaba el volumen circulante, se producía un incremento en la presión arterial. Y que el incremento en la presión arterial, ¿ven por dónde vamos? Aumenta el volumen circulante, el volumen plasmático. Eso me va a producir una estimulación de los vasoreceptores, aquellos que vimos en el mecanismo de control de presión arterial. Y eso entonces, por aquellas vías que vimos, la estimulación de los vasoreceptores termina en un aumento o una disminución en la actividad simpática. A ver, ¿qué me dice? Si se aumenta la actividad, sáquenlo por lógica. Ya les expliqué el mecanismo y les di las conexiones por las cuales un incremento en la actividad de los vasoreceptores producía una reducción en la actividad simpática. Pero si no lo recuerdan, sáquenlo por lógica. Si la presión arterial está alta, tengo que bajarla. Y para bajarla no voy a aumentar el simpático porque eso me la sube. Si se aumenta la actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen latido, se produce resistencia en los vasos, aumenta la presión. ¿Tiene sentido un mecanismo en el cual, aumentada la presión, si quiero bajarla, la aumente? No. Entonces, el incremento de presión arterial, todo lo que implique aumento en el volumen y aumento en la presión, a través de los mecanismos que ya analizamos, me va a provocar una reducción en la actividad simpática. Siempre que exista distensión, que aumente el volumen, que aumente la presión, lo que sea, se me va a activar el mecanismo de regulación de la presión, que implica bajar la actividad simpática. Bájela. ¿Entienden? Baja la actividad simpática. ¿Por qué? Porque con ello baja el gasto cardíaco y baja la resistencia. ¿Ven ustedes? Eso tienen que tenerlo en claro para poder entender estas cosas que estoy hablando. Entonces ya cuando doy el salto acá, ustedes si no les expliqué antes ya no me entienden. ¿Cómo es eso de que la estimulación de los vasoreceptores baja el tono simpático renal? Ya ustedes lo saben, yo se los expliqué. Entonces no tiene sentido, bueno, sí tiene sentido volver a repetirlo porque estamos aprendiendo. Pero quiero que lo tengan claro, cada vez que repitamos, entonces vamos asentando las cosas del pasado, son útiles para el presente, y las del presente serán útiles para el futuro, pero también las del pasado serán útiles para el futuro, porque una vez fueron presentes. Entonces, repito, tenemos acá la estimulación de los vasoreceptores, y eso me produce una disminución del tono simpático. Si se estimulan los vasoreceptores, esto baja el tono simpático. ¿Están de acuerdo conmigo con lo que les expliqué? Entonces, si baja el tono simpático, resulta que se produce también una dilatación de las arteriolas aferentes. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático ejerce una contracción de las arteriolas, tanto aferentes como eferentes, pero principalmente las aferentes. Si el tono simpático baja, él deja de echarle vaina a las arteriolas aferentes. Bueno, está bien que se relajen, se relajan. Y si se relajan, se relajan las fibras musculares de las arteriolas aferentes. Se relajan, se dilatan. ¿Y qué pasa si se dilatan? Lo mismo que ya vimos. Si se dilatan, las arteriolas aumentan, en este caso, la presión hidrostática capilar glomerular. ¿Por qué será que aumenta? No lo sabemos. Porque le está entrando más líquido a los capilares y entonces la presión es mayor. ¿Y qué pasa si aumenta la presión hidrostática capilar glomerular? Aumenta la presión efectiva de filtración. Y si aumenta la presión efectiva de filtración, aumenta el volumen de filtración glomerular. Y si aumenta el volumen de filtración glomerular, aumenta la excreción de sodio, como ya vimos. ¿Ven? Entonces, por este lado,
Por el lado del simpático, aumenta el volumen, se disminuye la actividad simpática, se dilatan las arteriolas aferentes, aumenta el flujo plasmático renal, aquí también. Pero en este caso lo están hablando más desde el punto de vista del flujo plasmático renal, que es un hecho también, sino sobre todo desde el punto de vista de la presión hidrostática capilar glomerular. Aumenta. Está llegando más líquido, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, aumenta la presión efectiva de filtración, porque la presión hidrostática capilar glomerular es uno de los factores que determina la filtración. De aumentar ella, aumenta la presión efectiva, que es la que llamamos aquí no efectiva, sino presión de filtración neta, aumenta. Y entonces se produce lo que ya vimos. Pero por otro lado también, el volumen plasmático aumentado va a diluir. Estos son mecanismos así como traídos de los pelos, muy exagerados, pero como yo, así me la dieron, así la doy. O sea, el hecho es que el aumento del volumen plasmático por la retención de agua me va a diluir la concentración de las proteínas plasmáticas. Por supuesto que el mecanismo está destinado a diluirme el sodio, por supuesto, pero no tanto por diluir el sodio, sino por aumentar el volumen, porque el volumen es el que está provocando todo esto. Entonces vuelvo a repetir que cuando se produce ese volumen plasmático aumentado, tienes un volumen líquido mayor para las proteínas se diluyen, ¿sí? Si se diluyen las proteínas plasmáticas, ¿qué va a ocurrir con la presión oncótica del capilar glomerular? ¿Sube o baja? Baja. O sea, si diluyes el plasma, si le echas agua al plasma, todo lo que está ahí se va a diluir. Pero a mí me importa en este momento que se diluyen las proteínas. Y la reducción de las proteínas lleva aparejado una reducción de la presión osmótica en el capilar glomerular. Y la presión osmótica en el capilar glomerular se opone normalmente a la filtración. Oncótica, ¿sí? Bueno, osmótica, pero es una forma. Ella es osmótica, presión osmótica, pero se le da el nombre y el título y el apellido porque es presión de la proteína. Oncos es como, tiene relación con el término proteína. Entonces, oncótica es la presión de las proteínas plasmáticas. Aunque no son solo las proteínas, también hay una molécula grandota que no son proteínas que también contribuyen a esa presión oncótica. Bueno, está clara la idea. Entonces se diluyen las proteínas. Si se diluyen las proteínas, cae la presión oncótica en el capilar glomerular. Si cae la presión oncótica, como la presión oncótica se opone a la filtración, ¿recuerdan? Se opone. Entonces resulta que ahora tienes una fuerza opositora menor. Si la fuerza opositora es menor, entonces la presión efectiva es mayor. O sea, la presión efectiva de filtración cambia por dos lados. Por un lado, porque reduce la actividad nerviosa simpática, y esa reducción en la actividad nerviosa simpática lleva aparejado un incremento en la presión capilar glomerular, porque ahora se dilata la arteriola aferente, entra más líquido al capilar glomerular y la presión es mayor para salir. Eso implica un incremento en la presión efectiva. Y por otro lado, por el caso de la presión oncótica que se opone, se reduce también. Una reducción de la oposición con un incremento del gobierno, entonces nos da un incremento en la salida. ¿Está bien? Entonces, el hecho es que ahora vemos que esas cadenas de reacciones que están ocurriendo van a tener un efecto sobre la excreción de sodio. Pero, ¿cuál es el factor inmediato que está produciendo esa modificación? El volumen de filtración glomerular. Por eso decimos entonces que las modificaciones de volumen de filtración glomerular son importantes para modificar las cantidades de excreción, o sea, la excreción del sodio. Si aumenta el volumen de filtración glomerular, aumenta la excreción, y si baja, baja, y aumenta o baja la EBFG por todas estas cosas que les acabé de nombrar. Todos esos factores actúan directamente sobre el volumen de filtración glomerular. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Aquí está, porque el hecho de que aumente el volumen de filtración glomerular me aumenta la excreción de sodio, ya les dije, aumenta la carga filtrada. Eso hace que se absorba más, pero siempre se escapa. Siempre hay sodio que se escapa.
Se escapa en cada sector un poco de sol, bueno, termina excretándose más. Vamos a ver el segundo factor importante, la aldosterona. Segundo factor, aldosterona. La aldosterona tiene un efecto también directo allá en los riñones, en la parte sobre la excreción de sodio. La aldosterona es una hormona, yo siempre me acuerdo de ella porque es una cosa de esa que uno se aprende automáticamente, que la deja allá. La aldosterona retiene sodio y excreta potasio. Es una cosa que yo la sé y yo no sé, me puede dar Alzheimer o demencia senil y yo creo que me acordaré siempre del detalle. La aldosterona retiene sodio y excreta potasio. Ah, eso ya está listo. Es la loco por allá hablando de tonterías y digo Entonces, mire, la aldosterona entonces es el factor que nosotros estamos estudiando. Aquí está, esto me sirve para recordar que estoy hablando de la aldosterona, no me olvides. Pero entonces resulta que la aldosterona tiene sus mecanismos para, se dice, bueno, está bien la aldosterona, pero yo tengo que saber entonces por qué se hipotea la aldosterona y cómo es que se da cuenta el sistema para decir que aumente la aldosterona. Ya sé, si la aldosterona está aumentada, yo ya sé que la aldosterona me va a producir un efecto en el riñón reteniendo sodio y excretando potasio. Eso ya lo sé. Pero la pregunta que me hago es, y bueno, ¿por qué aumenta la aldosterona? ¿Por qué en el caso que estoy analizando aumenta la aldosterona? ¿Entienden la pregunta? Ya sé, perfecto, la aldosterona, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién le contó a la aldosterona? ¿Quién le llegó con el chisme a la aldosterona para que la aldosterona saliera y empezara a hacer lo que hace? Alguien tuvo que haberle dicho, ¿verdad que sí? De algún sitio salió la información. Eso no son cosas que anden por ahí en el aire así, libremente, no, todo tiene su porqué. Entonces, ¿por qué la aldosterona se libera? La aldosterona está controlada, está regulada, y ya vamos a ver entonces por qué se libera aldosterona. Este dibujito lo tengo repetido, así que no se lo digo ahorita, se lo voy a decir después porque ya lo tengo más adelante en otra diapositiva. Pero aquí estoy mostrando, para entrar en la cosa, la aldosterona. Aquí están muchos de los detalles que les voy a explicar. Pero lo primero que tengo que demostrarles es lo siguiente. La aldosterona es importante porque la aldosterona actúa a nivel, sobre todo, de la parte distal, conducto conector, la última parte de la inicial del conducto conector y el tubo colector cortical. En esa zona hay unos elementos que responden a la aldosterona. Y mientras más aldosterona haya, entonces mayor será la actividad de esos elementos. Y cuando baja la aldosterona, disminuye la actividad. Y esos elementos están implicados en la secreción o en la retención, depende de cómo lo mire, están implicados en el manejo del sodio, de la reabsorción de sodio. Cuando se modifica la reabsorción de sodio, se modifica la excreción. Y aquí es donde está el punto básico de control. Aquí es donde existe el control fino, preciso. O sea, de cuánto sodio se va a excretar o cuánto sodio se va a retener. ¿No? Entonces, esta aldosterona, repito, aquí está la moleculita de aldosterona, eso no me importa en este momento, retención de sodio, excreción de sodio. Vamos a ver entonces por qué la aldosterona tiene ese efecto. O sea, ¿qué es lo que hace la aldosterona? ¿Ustedes estudiaron ya la aldosterona o no? En bioquímica no vieron sobre la aldosterona. Sí. ¿Y no había un capítulo que no vieron de endocrino aquí? ¿En fisiología? ¿Lo vieron? Ok, bueno, es que lo que pasa es que, claro, ustedes los capítulos se estudian así y tal, pero después en cada sesión resulta que usted tiene que hacer referencia a distintos puntos. Estamos hablando de riñón, bueno, ¿qué es el riñón? ¿Por qué se va a meter con otro lado? No, porque es que el riñón no está solo, el riñón está acompañado con el resto del organismo. Entonces, pero no, pero usted dijo que iba a dar renal y ahora está hablando de hormonas. Y después hablaba de cardiovascular y hablaba de un montón de cosas, porque todo está relacionado. El batir de las alas de una mariposa en Singapur puede provocar un huracán en las costas del Caribe. Entonces todo tiene su relación, todo tiene una relación. ¿Entienden? Entonces en este caso estamos viendo la relación que existe entre un sistema hormonal endocrino y una función renal. Como ya lo vimos con la hormona tiroides, cuando vimos el manejo del agua, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos un dibujito que puede ser complicadito, pero no lo es tanto. Les repito, agarra el libro de Ariana y lo va analizando, no tiene problema. Primero tenemos un grafiquito. El grafiquito me muestra claramente que los niveles de aldosterona en plasma, ve la curva, el grafiquito, recuerden, primero que tiene abajo, aldosterona en plasma. ¿Qué me quiere mostrar? Que si yo aumento la aldosterona en plasma, algo está aumentando, porque la curva hace así. ¿Y qué será lo que está aumentando? El promedio de canales abiertos.
Es decir, ¿de canales cuáles canales? Los canales de sodio. En la región esta que les acabo de decir, existen unos canales epiteliales de sodio, se llaman. Esos canales epiteliales de sodio son los que determinan la reabsorción de sodio en esos sitios. ¿Entiendes? Allí el sodio penetra a través de los canales ya sin restricción. No tiene que estar esperando que la glucosa se le monte, como está el tipo esperando allá. Se montó la glucosa, vámonos para adentro. Si no se monta la glucosa, él no entra por ese lado. El hidrógeno, tiene que se monte el hidrógeno del otro lado, ¿para qué poder, ¿entiendes? Entrar y sacar el hidrógeno. Y así con todos los transportadores. Aquí no, aquí lo que son canales. Y si esos canales están abiertos, el sodio entra, como entra el perro a la iglesia, porque encuentra la puerta abierta. Se mete sodio al interior, o sea, el sodio pasa por esos canales. ¿A dónde va a ir? Al interior de la célula. ¿Por qué? Porque tiene un gradiente eléctrico y un gradiente químico que lo empuja. ¡Brum! Y por ahí se mete cónchale con bastante intensidad. Y recuerden que al meterse deja un potencial transepitelial negativo, porque se está yendo solo. Se va solo por la fuerza que lo empuja, pero no se da cuenta que está creando un problema atrás. No un problema, está creando algo útil. Está creando un potencial negativo afuera. Y ese potencial negativo, recuerden, lo repito, lo repaso, es muy importante porque permite la excreción del potasio. Entonces está acoplada, mientras más sodio entre, más potasio sale. Porque mientras más sodio entre, mayor es el potencial negativo de afuera, que puede llegar incluso a tener un valor tan alto, que es muy alto, de unos menos 70 milivoltios. ¿Me entiendes? Entonces, la entrada de sodio, que está supuestamente influenciada por la aldosterona, esa entrada de sodio, repito, está creando una condición para que el potasio se cree. ¿Cuál es la condición? La entrada de sodio deja negativo la luz. Como está negativa la luz, entonces el potasio que está dentro tiende a salir porque tiene una atracción, es decir, cambian las fuerzas que lo mueven. ¿Entiendes? Ahora la negatividad externa hace que el potasio salga más. Recuerden que el potasio siempre tiene que salir. Y ahora, con ese potencial negativo, no, pues bueno, más todavía. Se tiende a meter por ahí y a salir. Y si se sale, no hay nadie que lo agarre después. Si se sale, para afuera va. Puede ser que tenga una pequeña reabsorción por ahí más adelante. Pero por lo general, ese potasio se excreta. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona actúa sobre la aldosterona no está actuando directamente sobre el potasio, fíjense ustedes. O sea, a pesar de que la aldosterona es un factor tan importante, ella no está actuando directamente sobre el potasio. Directamente, ella está actuando sobre los canales de sodio. Pero de manera indirecta tiene el efecto sobre el potasio, por lo que les dije. Pero entonces la curvita esta que me muestra que a mayor aldosterona, mayor es el promedio de canales de sodio abiertos. No es eso de lo que estamos hablando. Yo les estoy diciendo, si la aldosterona está actuando sobre los canales, está permitiendo que los canales pasen o dejen pasar más sodio. ¿No fue lo que les dije? Esa grafiquito me está mostrando eso. A mayor aldosterona, tengo mayor proporción de canales abiertos. Bien sea porque los que existen se abran o aumenten su conductancia, porque eso es cuestión de conductancia, o bien sea porque haya más canales, porque se produzcan más canales. Son las dos cosas. Se modifica la actividad de los canales ya existentes y se produce también nuevos canales. Esos canales habíamos visto que también están como, a veces se encuentran metidos en vesículas, ya preparaditos y listos para trabajar. Entonces, cuando viene la aldosterona, una estimulación que hace que esas vesículas se peguen a la superficie y entonces ahora hay más canales. No se trata de sintetizar más, sino poner en marcha los que ya están. Pero también ellas tienen un efecto que promueve la síntesis de esos canales, no solo de los canales esos, sino de muchas otras proteínas. Y es el hecho de que existe, ustedes ya lo saben, creo que lo nombramos antes, existen unos receptores de mineralocorticoides en el interior de la célula. La aldosterona, cuando aumenta su cantidad, la aldosterona, no importa la concentración que tenga, por supuesto que mientras más concentración, más efecto. Pero por ahora lo que me interesa destacar es que la aldosterona penetra al interior de la célula por la zona vasolateral, adentro se une con unos canales de unos receptores de mineralocorticoides y después de la unión se trasloca al núcleo, de una manera que ustedes conocen mejor que yo, porque ustedes la instituyen, yo creo. Se meten en el núcleo y activan entonces la producción de un conjunto de proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Esas proteínas son, por un lado, los canales de sodio.
se activa la síntesis de canales de sodio, se activa la síntesis de canales de potasio. ¿Cuáles son los canales de potasio? Los que les dije que permitían la salida de potasio. Porque es por canales de potasio que sale el potasio cuando se ve compelido a salir porque el potencial eléctrico afuera es negativo. Cuando se ve compelido a salir, sale por esos canales. Los canales son canales también ROMK, por no decir ronca. O sea, son canales también que permiten la salida de potasio, y hay otros canalitos por ahí que no están descritos aquí, pero que también forman parte del pool de canales que deja salir potasio. Entonces, repito, la unión de la aldosterona con el receptor activa el núcleo y el núcleo se pone a producir proteínas. ¿Qué proteínas son? Las de los canales de potasio, los canales de sodio, y además una cantidad de proteínas mitocondriales para la síntesis, para la producción de esa energía que estudiamos. ¿Recuerdan lo que estudiaron ya por todos lados? Yo creo que están en estadística, enseñaron sobre en estadística. Bueno, entonces se activan las proteínas mitocondriales para que se produzca más ATP, y además se producen también más bombas de sodio y potasio. Aquí hace falta estas bombas de sodio y potasio, porque las bombas de sodio y potasio están continuamente sacando sodio, lo que es importante para la reacción de sodio, pero están también metiendo potasio, que es importante para la expresión de potasio. ¿Ven? El mecanismo entonces de la aldosterona lleva aparejado el aumento en la actividad con respecto al sodio y al mismo tiempo la del potasio. Con respecto al sodio se aumentan los canales de sodio y aumenta la entrada de sodio, pero también aumentan los canales de potasio y también aumenta la actividad de las bombas sodio y potasio. ¿Ahí viene? Esas bombas sodio y potasio activas, ¿qué hacen? Meten más potasio al interior. ¿Está esto en consonancia con un incremento en la expresión de potasio? Aquí hablando de potasio, el sodio, yo creo que no es para potasio, estoy hablando del sodio. Yo no sé por qué me puse a hablar de potasio. Me adelanté a la clase de potasio que viene después mañana, terapia. Entonces estoy hablando del sodio, dejémosle el sodio, entonces, pero no importa, lo que le digo del potasio no es mentira. Es verdad, solo que entonces lo que debería hacer hincapié es en el sodio. El sodio entonces está mejorando su entrada, el sodio, entonces se está recuperando sodio, porque la aldosterona retiene sodio. ¿Sí? Ahora, para que no se produzca este efecto, ¿qué hay que hacer? Reducir la aldosterona. La aldosterona tiene un efecto promoviendo la reabsorción de sodio. Si yo quiero que la aldosterona funcione con incrementos en la ingesta de sodio, ¿qué tengo que hacer con la aldosterona? Inhibirla. Y si yo quiero que me disminuya la excreción de sodio, ¿qué tengo que hacer? Que aumente, perdón, la excreción de sodio, ¿qué tengo que hacer con la aldosterona? Aumentarla. ¿Ven? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta cuál es el efecto que se va a producir. El efecto de la aldosterona es ese: promueve la reabsorción de sodio. ¿Por qué? Aumenta los canales de sodio. La actividad de los canales de sodio, entra más sodio. Pero también aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Así todo esto está relacionado. No era tampoco traído por los pelos a hablar de lo que estaba diciendo. O sea, se promueve la síntesis de varias proteínas. Proteínas que nos interesan, las del sodio, los canales de sodio. ¿Cuál otra nos interesa? Si el sodio está entrando, el sodio tiene que seguir saliendo por la región vasolateral. ¿Sí o no? Para que se reabsorba el sodio no basta con que entre, hay que sacarlo por el otro lado. ¿Cómo se saca por el otro lado? Con las bombas de sodio y potasio. Las bombas de sodio y potasio sacan el sodio y mantienen el sodio bajito adentro. Entonces, de esa manera puede estar entrando sodio siempre, porque está saliendo por el otro lado. Entonces, la acción de la aldosterona implica también no solo que entre más sodio por un lado, apical, sino que salga más sodio también por el otro lado, el de la región vasolateral. Y eso se logra aumentando la actividad de las bombas de sodio y potasio, que sacan sodio. Entonces, como eso requiere más energía, más trabajo, ¿o no? Se requiere más energía para hacer eso. La bomba, échale más, bueno, traigan más combustible. Entonces, más combustible implica que hay que entonces metabolizar más combustible para producir ATP. Eso implica la producción de enzimas que favorezcan la fosforilación oxidativa. Todo eso parece ser que está activado por la aldosterona a través de su acción en el núcleo, promoviendo la síntesis de distintos tipos de proteínas. ¿Está clara la idea? Entonces, ese es el efecto que tiene
la aldosterona. Yo quería destacarles algo y voy a hacer hincapié varias veces en esto para que ustedes se convenzan de lo que les digo. O sea, normalmente las traducciones que se hacen no las hacen muchas veces especialistas en la materia, sino a veces son hechas por personas que, bueno, deben ser buenas porque le den el contrato para traducir un libro. A mí me encantaría traducir algunos libros. Yo una vez hay un libro en alemán muy bueno que tengo, que fue el que me encantó cuando lo compré. La primera vez no, es una maravilla. Pagué como 80 euros por el pingo libro. Después entonces ahora tengo las últimas ediciones gratis, me las bajo por allá por Books Médico, yo no sé cómo se llama, y Z Library, tengo todo. Desde el último que compré, eso lo compré como en el 2007, por ahí. Entonces tengo como 3 ediciones nuevas más y tal. Más maravilla el libro, pero en español no está, me pareció raro. Estaba traducido creo que al italiano, al polaco, yo no sé qué vaina, pero de otra lengua. Entonces fui yo dije, voy a hablar con esta gente y decir, yo le hago la traducción. Y entonces sí, yo me comuniqué con el principal autor del libro, que ya murió, por cierto, debe ser un viejito, más viejito que yo. Y entonces yo, como iba de vez en cuando para darle más a visitar a la hija mía, me comuniqué con él y estaba así, coño, sería machete, ¿no? Que me hiciera la traducción. No, claro, de verdad, porque el libro me parece excelente. De hacer la traducción en español y bueno, que esté disponible en el mundo de habla hispana, porque el alemán no es acceso fácil. Y entonces hablo con el tipo y tal, y nos hicimos amigos, ¿cómo no? Y no, pero eso no es una cosa mía, eso depende del editorial, porque tú sabes que para acá y para allá, bueno, todo el cuento es decir, es verdad, o sea, la editorial no va a dejar la traducción de un texto tan importante en manos de cualquier tipo que llegue a poder decirle, mire, yo lo traduzco. Pero yo me puse a sacar entonces errores que tenía el mismo libro y se los mandé, le iba mandando, mire, profesor, aquí, para que se diera cuenta de que yo más o menos manejaba, entonces mire, aquí le hice una lista, como de 20 sitios en los cuales había errores, en el libro tal, página tal, línea tal, dice tal cosa, ahí no debiera decir eso, yo está así más o menos lo fui intentando convencer de mis capacidades. Entonces un día que fui por off record. Entonces un día que fui, y me acuerdo que le llevé el libro, ¿qué le llevo yo? Una botellita de ron, una botellita de ron de esa diplomática, reserva. Yo tengo una cosita de esa y lo guardo por ahí. Muy sabroso, de verdad, creo que es para mí. Yo no sé tampoco conocer el indicador ni nada, pero a mí me parece uno de los mejores errores. Yo creo que lo considero, se ha ganado varios premios. El hecho es que yo le llevé, entonces hablé con él y le mandé la botellita y dice, estaba feliz, una Flüssigkeit, divina, es uno de los dioses. Pero resulta que aquí como hace un comentario, el comentario me dice, usted de Venezuela, yo conozco en Venezuela al doctor, profesor Horacio Vanegas. Yo cuando me digo así, no jodas. Entonces le escribí, le dije, ese tipo Horacio Vanegas, ese tipo es uno de los que ha tenido ha sido funesto en la investigación del país. Entonces le dije, en Venezuela hay un núcleo de verdad. O sea, los investigadores de aquí de la periferia, de las universidades, eran como si no existieran. Usted metía proyectos para el CONICYT y CONAFER y nunca se los aprobaba. Y ellos se cogían, había una rosca que manejaba los presupuestos del CONICYT, tenían un instituto así, que no, yo no se le veía que eso no costaba tampoco. Y él era uno de ellos, le dijeron que compensaba. Perdón, entonces el profesor Horacio Vanegas me parece que es una de las personas que ha capitalizado la investigación en el país y ha administrado, porque ellos eran administradores, él fue el director del IBI y no sé qué, del CONICYT, que es me está quedando grabado todo esto, no me van a matar. ¿Cómo se hace? Digo lo que siento, porque es verdad. Entonces le comenté que el profesor tenía esa característica, que a nosotros, los investigadores de la provincia, no nos daban nada y ellos se cogían todo. Y llevaban todo el presupuesto. Era verdad, la Universidad Central y todo la plata, y había un presupuesto importante de investigación. Y nosotros arañando aquí para tener unas cositas que nos dieran, un tesoro que nos regalaban una vez para comprar algo de revista. De eso nos tiene molesto y siempre tuvimos una guerra nosotros allá cuando hacíamos investigación bastante con los que manejaban los recursos. Siempre una pelea con ellos. Entonces pues a mí se me salió la pelea. Y entonces el viejo yo creo que era muy amigo, entonces Horacio Vanegas. Muy amigo. Entonces eso no me volvió a responder, no me dijo nada. Y yo le mandaba a decir, yo no sé si diré que se había vuelto ya. Se había equivocado conmigo.
La cosa es que no tradujo el libro. A Marina le traduce el capítulo de respiratorio. Y que por eso sacaría tanta información. Pero hubiera sido bonito, cónchale, hacerla, tiene unos gráficos muy bonitos en papel allá. Pero ¿de qué estábamos hablando? De que si hubiera estudiado ustedes con la traducción. Claro, en todo libro, tanto en el original, se cuelan errores. Se cuelan errores. Primero que los libros no son hechos por un autor. Cuando usted dice Rules y Pato, cuando dice Boron y Bulper, no sé cómo le llama el otro tipo. O sea, no son ellos los autores, ellos son los editores. Entonces yo puedo tener 40 tipos que me están escribiendo. Para que una persona escriba un libro, eso es sumamente difícil. Son especialistas, cada especialista en un tema escribe un capítulo, o dos, o qué sé yo. Pero contienen errores también los originales. Pero el problema básico está en las traducciones. Cuando se traducen, los errores son más importantes también. O sea, por eso yo creo que ustedes deben tener también el original. Ese libro de Boron es muy bueno. Es buena la traducción. Yo conseguí el español, yo se lo voy a traer, pero debieran tener también la edición en inglés. Si alguna vez tienen problemas porque las cosas les parece que no tiene sentido, buscan el original y el original le va a decir qué es lo que dice. Usted puede hacer la traducción literal, o sea, del texto. Entonces fíjense ustedes que acá este texto se lo puse en español y yo tengo el libro en inglés. Entonces hay una parte que dice aquí con respecto al control. Resulta que hay una molécula que es una quinasa, una proteína quinasa, que es la del CGK1, que está bajo el control de la aldosterona. La aldosterona también promueve la síntesis o la activación del CGK1. Y ese del CGK1 tiene que ver con el proceso de lo que se llama la degradación. Las moléculas, por lo general, terminan degradándose, desintegrándose de nuevo y se generan otras nuevas. El proceso de degradación de muchas moléculas de esas proteínas se da por lo que se llama ubiquitinación. Déjame yo hablar de la ubiquitinación. Hay una molécula que se llama ubiquitina, así como los péptidos aquellos señales mostraban o marcaban a la molécula de proteína para que se fuera por sitio, para que llegara a tal para el transporte, para la doble, y después se sentía porque ya ha completado su misión. También existe una molécula para la ubiquitinación. La ubiquitina marca las moléculas aquellas que tienen que ser degradadas, que tienen que ser degradadas. Cuando una molécula se ubiquitina, ya la está marcada para el cementerio. Entonces está marcada, entonces se meten en una vesícula y en esa vesícula se produce la degradación de la molécula. Y la ubiquitinación es un mecanismo implícito en el proceso ese. Entonces, para que se produzca la ubiquitinación, es decir, para que la ubiquitina se le pegue a la molécula, hace falta, en este caso concreto, en el caso concreto de los canales estos. Esta sería la molécula, una ¿cómo se llama eso? De las subunidades del canal de sodio. Del canal de sodio del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, esta subunidad, cuando se le pega la ubiquitina, listo. Que se vaya, ¿no? Listo, está rico. Entonces, claro, la aldosterona tiene de alguna manera un control y ella favorece la producción de esta del CGK1. Esa del CGK1 produce la activación de esta molécula que se llama NETD4-2. Es otra molécula, no es el nombre de esa molécula, son puras siglas, ahí no tiene nada, ¿cómo se llama? Cristiano, ¿cómo puede decir? Nos dice aldosterona, se pudiera, si la aldosterona la llamara PQJ35880. Es más enredado, ¿verdad? Debe ponerle un nombrecito de la molécula, un nombre. Pero no, se llama NET. Esa NET, talito, esta NET se une al motivo de estas subunidades, ¿sí? Y se une a un motivo que es el sitio donde se va a montar la ubiquitina, ¿sí? Entonces ella sirve de enlace entre la molécula, entre la proteína y la ubiquitina. TEPAN se permite el pegar ahí la molécula esa para que se produzca la destrucción del canal, si se quiere. Entonces, en este caso, repito, la CGK1 bloquea al NET 442, lo bloquea. Al bloquearlo, se reduce el daño del canal, la destrucción del canal. Porque esa moleculita lo que hace es un bosqueito que venga la ubiquitina, agárranos esto. Entonces, cuando se le pega ya, ¡pam!, y le monta la otra molécula, ¿ves? Está siempre mosca por ahí buscando a ver a quién, y que ustedes cuidado le cae encima. Y entonces cuando ella se le pega a este sitio, el NET, venga, y usted viene la ubiquitina. Y ¡pam!, y ella se la suelta, coño, deja, ahí está, esa es suya.
Entonces, ¿para qué la trabaja? ¿Y para qué la va a trabajar? La va a trabajar para dañarla. Entonces, la SGK1 lo que hace es que inhibe al NET ese, lo inhibe, y entonces ya él deja de estar echando vaina. Y bueno, ya no está dañándome los canales. ¿Ven? Tiene sentido. La aldosterona, aparte de que aumenta las proteínas, la síntesis del canal, también favorece la permanencia del canal. Impide su destrucción, impide que se dañe. ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso de ubiquitinación se reduce. Pero entonces el tipo traduce lo siguiente, a ver si ustedes me logran entender lo que les quiero decir, que se lee ahí más o menos. Yo le corté el pedacito por allá y se lo puse el original aquí, para que ustedes se den cuenta. Fíjense lo que dice ahí, lo que él está traduciendo de aquí. Traduce una cosa sin sentido. Primero utiliza un subjuntivo, se llama eso. ¿Sabes lo que es el subjuntivo? El subjuntivo es la manera, no traduce el subjuntivo, uno de los tiempos verbales. El subjuntivo, presente del subjuntivo, por ejemplo, yo digo, ¿cómo es? Él quiere. Entonces puedo decir cuando él quiera. No es lo mismo cuando él quiera que él quiere. Él quiere es el presente indicativo. Cuando él quiera, ese es un modo subjuntivo. ¿Entiendes? Se llama modo subjuntivo. Entonces cuando usted dice, por ejemplo, acá, NE, aquí se puede leer acá, NE, DD4, raya 2, se una al motivo. Ya empezando por ahí no tiene sentido. O sea, ya la cosa se une. Lo dice se une, está bien, pero utilizar se una, ¿cómo que se una? ¿Qué es eso? ¿Usted no le suena raro? O sea, que el NAP, ese no sé qué cosa, se una al motivo. Pero ¿cómo que se una? O sea, tiene que haber dicho algo antes para que decir, está promoviendo que se una. Por ejemplo, ¿entienden el uso del río? Cuando usted dice que se una qué, pero no me entiende. Pero además de eso dice, se una al motivo PPXY. El motivo PPXY es el sitio en donde se va a producir la ubiquitinación, a donde el NDT se va a pegar para traer la molécula de ubiquitina. ¿Sí? Entonces dice que se une al motivo PPXY de las subunidades del ENAC y las ubiquitinas. O sea, yo no entiendo lo que dice. O sea, dice que el que se una, está diciendo que se una al motivo PPX y a las ubiquitinas. Eso es lo que está diciendo. Pero no es eso lo que dice el texto. Aquí está el texto está aquí. Never binds to PPX motive, y lo que está diciendo es el NET se une a PPX, el motivo de las subunidades ENAC y las ubiquitinas. ¿Entiendes? Y las ubiquitinas, no las ubiquitinas, y las ubiquitinas, es decir, las ubiquitinas a ellas. ¿Sí me explico? Pónganse ustedes a comparar el texto original en inglés con el texto en español y verán la barrabasada que está aquí en la traducción. Pésimo. O sea, lo que está diciendo ahí es que el NET se une, ahí sí, se une. El NET se une al motivo PPXY de la subunidad y las ubiquitinas. O sea, el NET favorece la ubiquitinación de las unidades esas. Eso es lo que dice el texto. Y el original no, la traducción no se entiende. Entonces, por eso yo hago hincapié en que tengan cuidado con las traducciones al español, que es preferible utilizar muchas veces en inglés. El original, bueno, el original tiene que ser en inglés, por lo general. Aprendan a leer inglés, ¿sí? Después toda la información que vayan a sacar de publicaciones científicas que tengan alguna calidad, están en inglés. No es por hablar paja de las bromas en español, pero lo que pasa es que hay mucha gente, muchos países que fundan revistas. Aquí mismo ha ocurrido, fundan revistas de publicación. Esa revista no tiene ningún impacto. El día que yo publique en una revista de esas, es porque no me la van a aceptar en otro lado. No, es así, es así. Entonces esas revistas son el repositorio, digamos, o el depositorio sería, de una cantidad de artículos y de investigación que no tienen una relevancia, o sea, que no van a tener un gran impacto y que no fueron aceptados Si el tipo es un científico serio, tal vez lo mandó a un sitio por allá y no se lo aceptaron. Y lo mandó a otro y tampoco se lo aceptaron. Que bueno, publica donde se lo acepte, bueno, para no perderlo. Entonces busca el Tiempo, el Nacional o cosas de esas y publica ahí. Entonces eso ocurre muchas veces con las publicaciones científicas en español, no es por despotricar, pero lamentablemente están dirigidas en ese sentido.
para que el que no puede publicar porque no es capaz de producir un trabajo científico que tenga una cierta relevancia, que esté bien hecho y tal, entonces publique en cualquier lado. ¿Sí? Entonces eso es, les digo, para que estudien inglés, para que aprendan a leer bien en inglés, por lo menos a leer en inglés, porque es muy importante. En el campo de la medicina es sumamente importante. Si fuera literatura española no tiene sentido estudiar inglés, como es medicina, y medicina las publicaciones principales están hechas en inglés. Incluso si vienen de otros países, en Alemania, por allá también publican libros en inglés. Hacen sus libros en alemán para su propio mercado, pero después buscan la traducción para ponerlo principalmente en inglés para que esté al acceso de muchas otras personas. Pero este que les digo ni siquiera en inglés está bueno. Bueno, entonces está clara la idea más o menos de qué es lo que hace la aldosterona, ¿verdad? Tiene una cantidad de efectos en relación con el sodio, tiene una cantidad de efectos que favorece al final la reabsorción de sodio. Se favorece la reabsorción de sodio. Exceso de aldosterona implica buena reabsorción de sodio. Falta de aldosterona implica que el sodio se va a perder, aumenta la expresión. Más o menos la idea. Un break. Bueno, vamos a ver un breakcito para tratarlo, pero terminamos con esto. ¿Qué hacemos? Pueden ir a tomar puntos de la misa. Así que me traen un motivo ahí para mostrarles una cosa que hace. Después lo vamos a ver.